Arratsaldeon, ongi etorriak beste hiritar astronomia topaketa berri batera. 2017tik antolatzen dugun topaketa da hau, Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera, hemen Tabakalerako Medialabean daukagun astronomia hiritar taldearekin antolatzen dugun topaketa da. Normalean abuztuan gertatzen zen topaketa bat, Perseiden inguruan, baina urtez urte behin eta berriro Perseidak ikusteko zailtasuna ikusita, beti lainotuta zegoela eta bar, erabaki dugu aurten data hori aldatzea eta urrira etortzea, baita ere beste gonbidatu batzuk ekarri ahal izateko, ez? Eta horren fruitu da gaurko hitzaldia adibidez. Decía que buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de astronomía ciudadana que llevamos organizando aquí en Tabakalera desde 2017, junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y gracias al grupo de trabajo abierto que tenemos en Media Lab de Astronomía Ciudadana, que es un grupo de personas que se reúnen de forma voluntaria, autónoma y amateur para trabajar en torno a un montón de temas relacionados con la astronomía. Se reúnen cada miércoles por la tarde a las 5 de la tarde, así que estáis súper invitados, invitadas a venir y a participar en este grupo. Y este grupo, como digo, realiza un montón de proyectos desde estelarios para personas invidentes hasta globos aerostáticos, hasta incluso un pequeño radiotelescopio que están haciendo ahora. Es un grupo inquieto que lleva trabajando en torno a Media Lab desde antes de 2017. Y en 2017 decidimos con ellos hacer este encuentro de astronomía ciudadana que se realizaba en torno a la lluvia de Perseidas, que es en agosto, pero después de tener que suspender año tras año la observación de las Perseidas, porque en Donosti siempre, casualidad, del día 12 o 13 de agosto está nublado, decidimos que igual era buena idea poder traer este encuentro aquí a octubre para poder también invitar a gente que igual no estaba de vacaciones, en agosto pasaba. Esta charla es un poco fruto de esto. El programa del encuentro de astronomía consta por una parte de un montaje de un planetario do it yourself que han hecho en el grupo, que es una cúpula geodésica hecha en cartón y que podéis ver arriba en Media Lab, en la segunda planta, y que mañana se activará mediante un taller para familias. De esta charla, Solar Orbiter, Eguzkia Gertutik o El Sol desde cerca, y en teoría también teníamos después una observación o una conexión con el telescopio de Calar Alto, que finalmente hemos tenido que suspender por motivos de salud y en el que nos iban a acompañar Itziar Gárate. Intentaremos que esta cita podamos trasladarla a otro momento del año o a otro encuentro de astronomía que puede ser, por ejemplo, el año que viene, y que esperemos que sea el año que viene. Entonces, muy brevemente introduciré la charla y a los ponentes, que creo, por lo que he visto, conocéis bastante o de sobra, muchos de vosotros. La charla, como decía, va en torno al Solar Orbiter, que es un poco la misión de la ESA que va a llegar más lejos que nunca, ¿no? o más cerca que nunca hacia el Sol, en este caso más lejos de nosotros. Y es una charla a cargo de José Luis Pellón y Javier Rodríguez Pacheco. Brevemente decir que, como decía, el Solar Orbiter se lanzó en 2020, estudia el Sol para comprender cómo funciona e influye en el sistema solar, y la nave se acerca más que otros satélites europeos observando los polos solares, el viento solar, las exposiciones y eyecciones y la heliosfera para desvelar cómo el Sol posibilita la vida en la Tierra. La conferencia será impartida por José Luis Pellón y Javier Rodríguez Pacheco. José Luis es responsable de vuelo de la Solar Orbiter y conoce de primera mano los retos técnicos de guiar una sonda de este tipo, que viaja a casi 250.000 kilómetros por hora. Y Javier es el investigador principal del instrumento Energetic Particle Detector de la misión, diseñado para estudiar las partículas energéticas emitidas por nuestra estrella y comprender cómo afectan el espacio interplanetario y, en última instancia, a la Tierra. La charla la empezará Javier, que me decía que hoy se ha enterado de que ha sido premiado con el Premio a la Divulgación Científica de la Universidad de Alcalá de Henares, y que es catedrático de Astronomía y Astrofísica
por esta misma universidad e investigador principal del instrumento EPD, Energetic Particle Detector, de la misión Solar Orbiter. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave en comités científicos de alto nivel, como miembro del Comité Asesor para la Exploración del Sistema Solar de la ESA, evaluando la misión JUICE, y ha ocupado roles clave roles clave en comités científicos de la ESA y NASA, y su investigación en heliofísica cuenta con más de 100 publicaciones. También es un activo divulgador, como demuestra este premio, y va a demostrar también ahora, y docente en el grado, máster y doctorado de investigación espacial, compartiendo experiencia y pasión por el cosmos. Bueno, ongi etorri bioi, eskerrik asko hemen egoteagatik, y todo vuestro. Muchas gracias, Ibai. Y no sé si tengo micro funcionando. Te he dado el micro, pero no te hace falta. ¿No? Y muchas gracias a Tabacalera y a Aranzadi por invitarme de nuevo para actualizar un poco lo que conté hace unos años, y también para los que no fuisteis entonces, contaros un poquito la misión Solar Orbiter. Únicamente el aspecto de ciencia, ¿no? Porque el aspecto de lo que es la plataforma, la nave y cómo se pilota, ¿no? Os contará luego más cosas José Luis. Creo que funciona el mando este. Y como vamos a hablar del Sol, pues siempre me gusta empezar hablando de las estrellas, y me imagino que en ese mapa, aquí hay mucha afición a la astronomía, pues conoce algunas de las estrellas que hay, algunas de las constelaciones, ¿no? Ahí está la Osa Mayor, y ahí está Canes Venatici, Coma Berenices. Y esta ya es una fotografía, no es un mapa, es una fotografía que tomé pues, el verano pasado de la zona que estamos viendo. Y una cosa que tienen las estrellas y que muchos sabéis es que por mucho que usemos un telescopio enorme, siguen viéndose como un punto. Solo unas poquitas, ¿no? Se ven como un disquito, pero es que esas son las supergigantes y están cerca, pero las demás se ven como un punto, incluso con el telescopio más grande que podamos observar. Entonces, mi propuesta para la charla que voy a dar es que al final, dentro de unos 40 minutos, podré enseñaros imágenes de una estrella con una precisión de unos 100 kilómetros por píxel de su atmósfera. Vuelvo a enseñaros dónde estamos y me voy a centrar justamente en esa estrella. Diréis, ¿cómo eso es posible? Pues porque voy a escoger justamente esta estrella, que veis por el telescopio si sigue viéndose como un puntito. Y como veis, todas las estrellas tienen un nombre raro. Generalmente se le pone el nombre con una letra griega y después el nombre de la constelación en la que están. Pero fijaros que esta tiene 3 nombres: Chara, Asterión o Beta Canum Venaticorum. Y ya te dice algo una estrella que tiene 3 nombres, ¿no? Tiene una magnitud de 4,26, con lo cual tendríamos que irnos a un sitio un poquito oscuro para poder verla por las noches, ¿no? Y está a unos 27,5 años luz de distancia. Y el truco es que esta estrella es una estrella gemela del Sol. Es la estrella gemela del Sol que está más cerca de la Tierra. Tiene, como veis, una masa de 0,98, la masa del Sol, un radio de 1,025 y una temperatura superficial de 1,026. Es totalmente gemela al Sol, pero está a esa distancia que veis. Con lo cual, si yo puedo conseguir imágenes de la atmósfera de nuestra estrella con esa resolución, en el fondo estoy consiguiendo imágenes de estrellas y puedo aprender todas las cosas de astrofísica estelar examinando la estrella que tenemos más cerca, que es el Sol. Y de paso, ¿no os parece algo poético, ¿no? El saber que cuando imaginad que hay un alienígena por ahí que mira la Tierra y lo verá más o menos como esto, ¿no? Ahí estará la Tierra y estaremos todos, ¿no? Con todas nuestras esperanzas, todas nuestras desilusiones, todos nuestros cabreos, todo tal, ahí metido, ¿no? Visto desde 27,5 años luz, ¿no? Pero bueno, vamos que no tengo mucho tiempo para entrar ahora en poesías. En el Sol. Tampoco tengo mucho tiempo para entrar en todo el tema que conocemos del Sol, del interior. Se producen reacciones termonucleares. La más habitual es la que llamamos reacción PP, no tiene nada que ver con la política, sino protón-protón. Y en esta reacción, pues lo que se consigue es formar helio a partir de hidrógeno. Esto se descubrió más o menos hace un siglo, y antes era un misterio total cómo era posible que el Sol brillase todo lo que brillaba y el tiempo que se estimase que había estado haciéndolo. Pero eso también daría para otra charla. Entonces, asumid, aquí está también un corte, como podéis ver, del interior. Bueno, voy a mojarme por aquí, quizás. Aquí ves el ratón, ¿no? El núcleo, y luego fijaros que entre el núcleo, que está a unos 16 millones de grados, hasta el espacio exterior, que está prácticamente a 2-3 grados sobre el cero absoluto, ¿no? Toda esa energía tiene que fluir de alguna forma. Y la naturaleza pues dicta sus reglas y te dice, bueno, pues con el ambiente que tengo aquí, la opacidad que tiene
el material que está alrededor del núcleo. Lo mejor, como veis por aquí, es que la radiación, o mejor dicho, los fotones que salen del núcleo lo hagan o se propaguen por radiación, ¿no? Como el mecanismo que sentimos cuando estamos delante de una hoguera, ¿no? El calorcito se viene por radiación. Y a partir de una determinada distancia, como veis, lo hace por convección. ¿Veis las burbujas convectivas, ¿no? Que en el fondo son como cuando tenemos agua hirviendo, pues eso, digamos, es el mecanismo último que usa el Sol para la energía del Sol para salir a la superficie. ¿Esto lo hemos visto? Pues sí, cuando observamos el Sol con telescopios muy buenos como la Torre Solar Sueca, que está en Canarias, fijaros que la superficie, hago un paréntesis, el Sol no tiene superficie, lo que pasa es que tiene una capa, que es la fotosfera, que tiene unos 400 kilómetros de espesor, con mucha opacidad, y por tanto cuando ves el Sol, que son 700.000 kilómetros de radio, y ves una capita de 400, parece que tiene un límite bien definido, ¿no? Pero pensad que es un fluido, que es un gas, ¿no? Bueno, ahí veis justamente las células que están justamente viniendo de la convección. He puesto la Tierra para que tengáis una idea del tamaño, unos 1000 kilómetros, una velocidad de 7 kilómetros por segundo, 25.000 kilómetros por hora, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Y en tiempos más recientes, ya con la época de SOHO, que fue la misión de la Agencia Espacial Europea anterior a Solar Orbiter, ¿no? Se observó que hay otro movimiento convectivo aún mayor, como veis, de 35.000 kilómetros de diámetro cada célula y una velocidad muy baja, 0,5 kilómetros por segundo. Por eso hemos tardado tanto tiempo en detectar ese otro tipo de movimiento que tiene el Sol. Lo digo porque cuando ahora estudiamos el efecto que tiene el Sol en todo el sistema solar, ¿no? Estamos comprobando que estos movimientos son clave, ¿no? Y que estamos sintiéndolos incluso a distancias del fin del sistema solar, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más y llegamos, como siempre digo, a la corona, que evidentemente es la parte más majestuosa de nuestra estrella, como su nombre indica, ¿no? Esta es una imagen de eclipse, hago un paréntesis, sabéis que tenemos un eclipse el año que viene, día 12 de agosto, hay una franja, día 2 de agosto el siguiente otro eclipse total, con lo cual momento extraordinario para verlo. Y fijaros justamente que la luz que estamos observando de la corona es producida porque hay, sobre todo, electrones, muchos electrones, ¿no? Que están desviando la luz que viene del Sol, que está ocultada por la Luna en ese caso, y lo podemos ver. Cuando más o menos hace un siglo se observó por espectroscopía la luz de la corona, es decir, se examinó qué propiedades tenía esa luz, pues hubo un debate tremendo porque se encontró que la corona tenía índices de estar a más de 1 millón de grados. Entonces, ¿cómo es posible que la corona esté a 1 millón de grados y la fotosfera, que está más cerca del motor termonuclear, está a 5.600, ¿no? Eso es tan antiintuitivo como decir, me alejo de una hoguera, ¿no? Y noto más calor, ¿no? Con lo cual, imaginaos el rompecabezas que se planteó, como digo, más o menos en los años 30-40 del siglo pasado para explicar por qué ocurría esto, ¿no? Volver luego un poquito sobre ello, pero si algo está a más de 1 millón de grados, la prueba definitiva, es decir, si algo está a más de 1 millón de grados, tiene que emitir en rayos X. El Sol emite en rayos X, difícil de ver desde Tierra, porque la atmósfera afortunadamente no bloquea los rayos X, y no estaríamos, digamos, un poquito mal parados, ¿no? Con rayos X llegando a esta superficie. Después del proyecto Apolo, la NASA lanzó Skylab y justamente ahí estaba una torreta solar que tenía un telescopio para observar los rayos X. Telescopio. Y esas son las primeras imágenes, como veis, del 28 de junio de 1973, ¿no? De la corona solar emitiendo un montón de rayos X, y además veis una lengua oscura, se llama agujero coronal, ¿no? Quiero que grabéis esta imagen, ¿no? En vuestra retina, porque al final la compararemos con la que obtenemos ahora, ¿no? Con Solar Orbiter, y lo que veáis es lo que hemos avanzado más o menos en 50 años, ¿no? Si algo está pues, a esa temperatura, hubo un sabio que nos dejó hace 3 años, Jim Parker, ¿no? Que estuvo activo hasta hace prácticamente 6 años. Hace 6 años nos dio una charla a los investigadores de Solar Orbiter usando, eso sí, transparencias, ¿no? Nada de ordenadores y cosas de este tipo, ¿no? Tipo brillantísimo, ¿no? Trabajó y él se dio cuenta de que si estábamos a esa temperatura, el Sol tenía que estar emitiendo constantemente un flujo de forma radial, además, ¿no? De protones y electrones, ¿no? Y ese flujo, además de carga, ¿no? Arrastraría, como veis, a unas líneas de campo magnético, están trazadas, como veis ahí, de color verde turquesa, ¿no? Que llegarían hasta la órbita de la Tierra, que es justamente la que estáis viendo ahí, ¿no? Y eso fue un debate tremendo porque él lo propuso en su tesis, y el catedrático de la universidad donde estaba, en Chicago, entonces tenía otra teoría, y los catedráticos entonces eran
en fin, ¿no? Lo tapó, o sea, lo taponó todo lo que pudo, él lo mandó a Astrophysical Journal su estudio y al final fue el editor de Astrophysical Journal, Chandrasekhar, que luego fue premio Nobel por el tema de los agujeros negros y las estrellas de neutrones, ¿no? El que dijo, he revisado la matemática de este hombre, está correcta, esto se publica. O sea, imaginad lo que le costó al pobre Eugene publicar justamente su teoría del viento solar y del campo magnético. Y como el campo magnético puede sonar un poquito raro, a mí siempre me maravilla el campo magnético, ¿no? Fijaos, ¿no? Una fuerza invisible que hace que venza la gravedad y algo se ascienda, ¿no? Como una magia, ¿no? Y mirad justamente en la derecha, tenemos otro imán por allí y una chapita, y cuando está cerquita, ¿lo veis? Está como suspendida en el aire, como levitando, ¿no? En cuanto se aleja un poquito, como vais a ver, ¡paf!, se cae. Es como si hubiese un halo invisible de algo, ¿no? Que cuando la chapita está dentro, la mantiene flotando y cuando sale de esa zona cae, ¿no? Esta zona invisible, no sé por qué a los físicos nos cuesta mucho decir que vemos algo invisible, ¿no? A esto, por ejemplo, que es invisible, lo llamamos campo, ¿vale? ¿No? A la materia invisible le llamamos materia oscura, cuando es materia invisible, ¿no? Tenemos alguna especie de repelús con el tema invisible, pero en el siglo XIX, otro brillante físico, Faraday, pues basándose justamente en las limaduras de hierro sobre un imán, ¿no? Dijo, bueno, quizás hay una forma de representar lo invisible, ¿no? Y esa representación la voy a llamar líneas de campo, que las estáis viendo ahí. Tiene unas reglas de cómo se dibujan, ¿no? Por ejemplo, cuanto más apretaditas vais las líneas, ¿no?, más intenso es el campo. Y luego la flechita os indica la fuerza que sentiría una carga cuando la pongáis ahí, ¿no?, en el campo magnético. Esas son las líneas de campo magnético, ¿vale? Entonces, ¿el Sol es magnético? Uf. Imagen de la corona. Entonces, fijaos, de entrada, ahí podríamos poner un superimán enorme, lo estáis viendo, justamente en los polos que hay, polo norte, polo sur, ¿no? Es un superimán. Pero luego, si os fijáis en otras zonas, está plagadito, ¿no?, de pequeñas regiones en que también se ven como las limaduras. Es la corona en este caso, no tenemos esas limaduras, tenemos la corona que nos lo plasma, con lo cual, pues sí, tenemos, como veis, un sol magnético y ese campo magnético que tenemos en la corona, pues el viento solar, cuando se propaga, es el encargado justamente de distribuir el campo magnético por todo el sistema solar e incluso, pues, más allá. ¿Cuánto? Pues vamos a hacer un viaje. Mirad, estamos en el Sol, este es un vídeo de la NASA, ahí están los planetas interiores, como estáis viendo por ahí, a Venus, la Tierra, salimos con el viento solar, hemos pasado rápidamente los planetas gaseosos y llegamos a esa especie de burbuja que se forma entre el choque del viento solar con el viento galáctico, el que hay en la galaxia, ¿no? Estos son los nombres que tienen las cositas que veis por aquí: choque terminal, la heliopausa, choque arqueado, viento interestelar. Todo esto ha sido una teoría hasta que las Voyager, que son las decanas de las misiones espaciales, cruzaron el choque terminal. Primero lo hizo la Voyager 1, luego la Voyager 2. Lo que pasa es que ya, como sabéis, las Voyager se lanzaron en los años 70, ya por ahí del siglo pasado. Son unas abuelitas, una va tuerta, la otra va sorda. Entonces, los datos que te mandan hay que estar muy seguros de lo que estás viendo hasta que se confirmó que habían pasado ya el choque terminal y ahora están más o menos, pues una está por aquí y otra está por aquí abajo, confirmando lo que habíamos visto, ¿no?, de la heliosfera. Ese es el reino del Sol. Todo lo que está dentro de la heliosfera es controlado por el campo magnético del Sol. Lo rige él. Todo lo que está afuera es ya la galaxia. ¿Y esto es habitual? Pues sí, fijaros, hemos tomado imágenes, en este caso con el Hubble, de Z de Ofiuco, y veis justamente la estrella, la estáis viendo ahí en azul, y también estáis viendo un choque arqueado justamente de su heliopausa, ¿no?, tomado en este caso con el instrumento del Hubble, ¿no? Pero bueno, el tema está en que ¿cómo caliento la corona hasta 1 millón de grados? Volvemos a la pregunta original. ¿O cómo se acelera el viento solar? Porque en el fondo son dos preguntas que están muy relacionadas. Te das cuenta que la velocidad de escape del Sol es de 620 kilómetros por segundo, comparada con la de la Tierra, que son 11,2. Es decir, para que algo salga del campo gravitatorio de la Tierra tiene que tener al menos 11,2 kilómetros por segundo. Para que salga del Sol tiene que tener 620. Con lo cual, el hecho de observar viento solar y encima supersónico, no lo dije antes, pero es supersónico, pues es algo que tiene que ser, pues, increíble, tiene que tener una fuente de energía increíble. Sabemos que toda esta energía que estamos viendo en la fotosfera, todo ese movimiento, pues de alguna forma se está, como veis, trasladando al calor en la fotosfera, a la corona, quiero decir, ¿no? Y sin entrar en detalles, ha habido
Y hay dos grandes escuelas, una que dice que todo es debido al papel que tienen las ondas y la turbulencia, y otra reconexión magnética, que el tema de reconexión magnética, imagina que son como pequeños cortocircuitos, ¿no? Que pueden ocurrirse como un relámpago en una tormenta, pero a nivel solar, ¿no? Luego volveré yo, no tengo tiempo para entrar, pero lo que estaba claro es que cuando la comunidad científica examinó qué es lo que hacía falta, luego volveré a este tema también para responder a estas preguntas, la cuestión era que tienes que acercarte al Sol, ¿no? Cuanto más cerca estés del Sol, más podrás identificar qué mecanismo de los dos está funcionando. Y aparte del viento solar tranquilo, tenemos las tormentas. Fijaos en esta zona de por aquí. ¡Bom! ¿No? Es decir, tenemos una brisa suave, que es el viento solar, y tenemos tormentas dentro del viento solar. Esa, como veis, es una de las más grandes que se produjo. Es ese filamento enorme que, como veis, se desprende. Esta es una imagen en el ultravioleta lejano. Estamos con temperaturas cercanas a los 600.000 grados, más o menos en la zona que estamos viendo por ahí, ¿no? Y estas otras imágenes que tenéis aquí arriba son de SOHO y son coronógrafos. Hay una máscara, que es esta máscara que está tapando el disco del Sol, que está reflejado por este circulito que estáis viendo aquí blanco, ¿no? Y aquí que es lo mismo, pero como un gran angular. Entonces, este material que estáis viendo salir, ¿hasta dónde llega? Pues vamos, fijaos aquí a la izquierda y abajo. Lo vais a ver ahora, ¡pum! ¿No? Ahí sale, ¿no? El espacio. Y si vamos ya al gran angular, casi viendo ya lo que sería la órbita de Venus, pues lo estáis viendo justamente por allá, ¡bum! ¿No? Sale. Todo eso son tormentas. La cuestión es, ¿qué efecto me producen esas tormentas? Pues vamos a ver este vídeo, que es, a ver si funciona, de un tipo de estos locos que se mete con su cámara de YouTube para colgar su vídeo en internet de lo que es el reactor de Chernóbil, como estáis viendo. Y os llamo la atención a ver si veis algo extraño en la imagen que se está reproduciendo. Quizás si pudiéramos apagar un poco la luz se vería mejor, pero ¿veis algo raro? Lo veis, ¿no? Todas esas chispitas que están saliendo, ¿no? Esas chispitas son partículas cargadas, radiactividad, ¿no? Que sale de las zonas que aún están activas del reactor, que están llegando contra el sensor, contra el CCD, contra el CMOS que tenga la cámara del individuo y engaña. Es decir, el pocito del CCD se piensa que le está llegando un fotón de alta energía y te produce carga, que la lees como luz, cuando en el fondo lo que está llegando es una partícula cargada. Y ahora, ves esta película de espacio, tenemos el Sol en ultravioleta, tenemos el coronógrafo, hemos juntado las dos películas y estáis viendo, mira el calendario cómo va corriendo, ¿no? Pum, 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 hasta ¡paf! Comparad el reactor de Chernóbil con lo que es el espacio justamente en el punto lagrangiano L1, aquí cerquita, ¿no? Entre el Sol y la Tierra a 1,5 millones de kilómetros, ¿no? Es decir, el espacio es un sitio bastante peligroso, ¿no? Recordando aquella película de Alien, el octavo pasajero, aparte de que nadie puede oír tus gritos, ¿no? Porque evidentemente el sonido no se propaga en el vacío, como veis es un medio extremadamente radiactivo en ocasiones, ¿no? Y esto, ahora que estamos volviendo con Artemisa a la Luna, es un tema clave. Esta es una imagen del Apolo, creo que fue el 16, si mal no recuerdo, y en esta imagen se cubren tres, peligros que se encontraron los astronautas de la NASA al llegar a la Luna. Algunos ya los conocían, otros, por ejemplo, no tanto. Uno está en los pies del astronauta, ¿lo veis? Polvo. Además, polvo que está expuesto al viento solar durante millones de años y está con carga eléctrica, con lo cual es como un polvo pegajoso. Ese polvo se pegaba en los trajes, luego se volvía al módulo que tenían de lunar y llevaban todo el polvo y toda la mierda adentro, ¿no? De hecho, en la película de First Man, dedicada a Armstrong, hay un fallo quizás porque te ponen a la ida, ¿no? Te ponen por dentro como, no sé si lo habéis visto, se ve el módulo de mando como sucio y no, fue a la vuelta cuando venían, digamos, con todo el polvo lunar ahí. Ese fue uno de los aspectos que es a tener en cuenta para la limpieza. Y luego está otro que se conocía, el tema térmico. Entre esta parte que está al sol y esta parte que está a la sombra puede haber hasta 400 grados de diferencia térmica, con lo cual para un ser vivo eso es bastante fastidiado. Y el otro aspecto que no se conocía demasiado es justamente el sol que está aquí y las tormentas solares. Y para que veáis a qué me refiero, mirad, ahí está puesto de fondo, un color así amarillento, es el ciclo solar de manchas, ¿no? Y en líneas verticales estáis viendo todas las misiones Apolo, ¿vale?
En horizontal tenéis A, B, C, 3 límites de dosis, ¿no? En la parte A, como veis, es la exposición anual natural, la que todo ser vivo pues, tiene por estar sobre la superficie de la Tierra. Puede venir del espacio, puede venir de los materiales de construcción, hay isótopos radiactivos y estamos sometidos a esta dosis. En B es la dosis que está estipulada que puede recibir alguien que se dedica o que trabaja con radiaciones. Alguien que trabaja en una central nuclear, alguien que trabaje, por ejemplo, en medicina nuclear, pues tiene, digamos, esa dosis. Y en C, esa roja de ahí arriba, ya es el límite crítico, ya es, como veis, la dosis fatal. Produce una exposición aguda a las radiaciones y produce la muerte sí o sí en muy poco tiempo. Si habéis visto alguna serie como Chernóbil, que es una de las que más refleja justamente este tipo de cuestiones, pues están ahí. Fijaos que cuando se fue, ¿no? Ahí tenéis justamente las misiones. Las otras barras que estáis viendo de colores son las dosis que se recibirían en, como veis, en el módulo de mando. Naranja es el que está orbitando la Luna. La que se recibe en el módulo lunar, aquel de allá atrás, y la que se recibiría con el traje lunar únicamente, ¿no? ¿Vale? En magenta. Y fijaos que hubo una tormenta entre estas dos misiones aquí, ¿la veis? Entre el Apolo 16 y Apolo 17, fue en agosto de 1972, que si llegan a estar en la superficie lunar únicamente protegidos con el EVA, con el traje lunar, habría supuesto, como veis, una dosis superior a la dosis fatal. Con lo cual, si hoy en día vamos a volver al espacio y vamos a volver de verdad, hay que buscar un método de protegernos en ambientes como puede ser la superficie lunar, aunque se piensa más bien en entrar en tubos de lava para estar protegidos bajo tierra. Pero si tenemos intención de ir a Marte con vuelos que son de meses, pues evidentemente hay que proteger a la tripulación, y todavía no está muy claro el asunto sobre la protección. Todo esto, digamos, requiere que sepamos cómo se generan las tormentas solares y poder predecirlas con anticipación, y para eso, de nuevo, tenemos que acercarnos al Sol. Entonces, cuando la comunidad científica se reunió, como veis, en el Puerto de la Cruz en 2001, para establecer justamente las 3 grandes preguntas que deberíamos responder sobre el Sol, que son estas que veis. Otra que hay más, como veis, es el observar los polos solares, que nunca se habían observado los polos solares, ¿no? Pues se encontró justamente que los requisitos eran justamente esos que tenéis. Había que aproximarse al Sol. Teníamos que tener, como veis, una instrumentación súper completa de misión, tanto de teledetección como in situ, y observar los polos. Me voy a limitar únicamente aquí, porque José luego los contará más cositas de proximidad al Sol y demás, pero estos son los 10 instrumentos científicos que tiene Solar Orbiter. Hay 4 de in situ, hay 6 de teledetección. Y bueno, como veis, es algo que nos debe llenar de orgullo el ver justamente que además por orden alfabético EPD está arriba de todo con nuestra bandera. Y bueno, esto fue gracias al compromiso de mucha gente, al trabajo y esfuerzo de mucha gente, y también porque tuvimos a una clase política en aquel momento que creyó, ¿no? Y nos animó a tirar para adelante y decir, venga, que podéis, ¿no? Luego vino la gran travesía del desierto con la crisis económica, fue todo una proeza llegar hasta la otra orilla, ¿no? Y no ha vuelto a haber investigadores principales españoles, salvo ahora que tenemos ya, no ya un instrumento, sino ya vamos a tener una misión de la Agencia Espacial. Y para que entendáis un poquito lo que significa in situ y de teledetección, os planteo un juego, ¿no? En esos 3 vasitos que veis ahí, 2 tienen agua y otro tiene aguardiente o anís. ¿Cuál de ellos tiene agua y cuál aguardiente? Como veis, soy docente y me gusta preguntar siempre en clase, ¿no? Es una cosa, y en las conferencias también, ¿no? Diré, es imposible, vale, os concedo acercaros un poquito más, ¿no? Ya si os acercáis, a lo mejor veis algún detalle que es de una pista, ¿no? De cuál puede tener anís o aguardiente, pero ya si os digo, bueno, además os voy a dejar meter la nariz, ¿no? Entonces ya puede estar claro, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Primero me acerco al Sol y luego voy con nariz y con ojos, ¿no? O sea, tengo teledetección en los ojos y tengo nariz para captar lo que está llegando del Sol, ¿no? Y los enlazo las 2 cosas. Y así podéis saber que ninguno tenía ni aguardiente de anís, sino que solamente eché una gotita de leche para que esto fuera para todos los públicos, ¿no? En uno de ellos, ¿no? Para que fuera un poquito de color amarillento, ¿no? En cuanto a EPD, pues aquí comentaros que ahí está puesto EPD, como veis tiene todas estas unidades que estáis viendo por aquí, porque cubre un rango enorme, tiene que cubrir desde velocidades del viento solar hasta partículas de altísima energía, casi del orden de la velocidad de la luz. Eso es imposible que lo haga un telescopio, es como pedir a un telescopio que te detecte desde rayos X hasta el infrarrojo, es imposible, tienes que tener varios telescopios que son esos. Y uno comentó antes José Luis, que este es que financia, por ejemplo, NASA, este es SIS.
Y para que os hagáis una idea, imaginaos que sobre una moneda de 1 euro están cayendo del orden de 10 millones de partículas por segundo. Pues este instrumento es capaz de coger cada una de ellas y meterlas en cajitas. Esto es protón, esto es un helio 3, esto es un helio 4, isótopos también, esto es un níquel, eso es capaz de hacer este espectrómetro de masas en miniatura, que es así, ¿no? Esta es la Instrument Control Unit, que es el ordenador y la fuente de potencia, y veis que está repetido, ¿no? Es simétrico, teniendo 2 pisos, ¿no? Eso es porque la Agencia Espacial, pues, digamos, te obliga a que los instrumentos que son críticos, ¿no?, como es estén repetidos. No es lo mismo que me falle, por ejemplo, SIS, no es lo mismo que yo pierda un ojo, puedo seguir investigando, ¿no?, a que pierda la cabeza, ¿no? En ese caso se acabó todo el instrumento, se acabó la misión, por eso están repetidos, pero funciona perfectamente. No voy a tocar madera, que es algo muy científico también, porque desde 2020 pues, no ha entrado en ningún momento la unidad redundante, pero es que el bagaje que tiene el grupo en Alcalá que hicimos este cacharrito viene de Soho. Soho se lanzó en 1995, con lo cual lleva volando la friolera de 30 años, ¿no? Pues en 30 años tiene 2 unidades también redundantes y nominal nunca ha entrado la unidad redundante. Es como decir, tengo un ordenador funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y nunca se pone la pantalla azul de Windows, ¿no? Nunca se cuelga, está ahí funcionando sin parar, ¿no? Es algo increíble. Esta es la posición que tiene en la nave, como veis están fuera, con lo cual nuestro problema principalmente son las bajas temperaturas más que las altas temperaturas y que no haya un desapunte de la nave porque entonces nos expone al sol y eso podría suponer problemas, ¿no? Y esto es un momento clave que fue el 11 de julio de 2016 en las instalaciones de SENER en Tres Cantos en la integración, ¿no? Aquí llegaron los instrumentos, los que iban a volar ya, porque esto tiene una filosofía que vas construyendo primero instrumentos que te prueben la tecnología, luego otros que se les someten las pruebas, ¿no? Los tiras, los machacas, los metes bocinazos para que esto es duro, puede seguir adelante, ¿no? Estos son ya los de vuelo y era la primera vez que se enchufaban para ver que funcionaran y funcionaron, ¿no? Con lo cual ahí estamos parte del equipo, como veis, entre España, Estados Unidos y Alemania, que es el responsable. Y este es un momento clave que me permitió también el lujo, que es el momento del lanzamiento con una cámara montada sobre la nave, ¿no? Lift off. Ahí estábamos del otro lado del río, viendo el lanzamiento, con el Vehicles corazón cleared hecho the un puño. tower. Now Primero beginning the porque pitch over podía maneuver, haberse body response cancelado looked el good. lanzamiento, ¿no? Ya llevo con un retraso Seeing y good ya engine hubo algún operating lanzamiento parameters on the que no RD-180 volvimos engine, sin now verlo. passing 15 seconds. Atlas Este, propellant pues, utilization system is íbamos going to para closed loop adelante. control. System response looks good. Aquí nos iban contando pues, que todos los sistemas iban funcionando. Ese es And standing by for SRB jettison shortly. el cohete de estados sólidos, como un cohete de 2 autobuses, And como we have una good cerilla de 2 indication of autobuses, suelo jettison of decir. the solid Imaginar, rocket ¿no? booster. Momento crítico en cuanto se desprende, And se we have desprendió Pico booster bien. engine cutoff, standing by for stage set. Cambia la nave ahora desde dentro, estáis viendo la segunda etapa, ¡paf! Se desprende la And segunda we have good etapa, indication of Atlas Centaur separation. ¿no? Y va todo bien, We have diciendo el pre-start tipo, on the va todo bien, RL-10, va todo standing bien, ¿no? by for ignition. Y por ahí ahora arriba creo que va apareciendo la cofia cuando We se have desprende. ignition and full thrust on the RL-10. Chamber pressure looks good. Body rates look good. And we have good indication of payload fairing jettison. Ahí la ves, ahí arriba, ¿ves? Cómo va a This desprenderse first la burn of cofia. today's mission Ahí ya will sabemos last que Solar Orbiter está approximately 8 expuesto, minutes. ¿no? Al espacio, ¿no? Ahora cambia la ganancia de la cámara, ¿no? Y ya veis dónde estamos, ¿no? Estos son And 8 we have minutos, lo he Pico main cortado, engine ¿no? cut Para off. que sea rápido, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Estábamos ya en el espacio, ¿no? Y We have la ignition siguiente imagen and ya full es cambiar la thrust on the cámara, ahora RL-10. vemos a Solar Orbiter y vemos los paneles, ¿no? And we have Del Pico otro main lado. engine cutoff. Aquí está, y se desprende. Y entonces nos comunican que tienen buenas indicaciones And we que have todo ha good salido indication bien, y of hay separation of aplausos, the Solar vítores, Orbiter spacecraft. botellas de cava abriéndose por todos los lados. Y en ese momento, pues José Luis y sus chicos dicen, Tomás, ahí os dejo ya esto. ¿No? Te dice NASA, ocúpate tú que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Voy rápidamente por algunos resultados. Y el primero no es en sí científico, es sobre una serie que no sé si conocéis, que está en una de las plataformas que no voy a hacer publicidad de ella, que se llama Apagón. No tiene nada que ver con el apagón de abril, aunque sí tuve llamadas de la prensa, ¿no? Sino de un apagón debido a una tormenta solar, ¿no?
Bien, según la serie, en el primer capítulo, que es cuando se produce la tormenta solar, pues están Protección Civil un poco desesperados. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen el IAC de Canarias? ¿No? Que están esperando a ver qué le dice la ESA. ¿No? ¿Y qué dice la ESA? Que están esperando a ver qué le dice la NASA. Ahora voy a contar un caso real para que veáis que la realidad a veces supera la ficción. Este es el Ingenuity en la nave Perseverance en Marte. Su vuelo previsto estaba el 19 de abril de 2021, era un pequeño helicóptero como un dron, pero de laboratorio, sin componentes de vuelo caros, iba únicamente para probar si en Marte se volaba como se pensaba, con lo cual no tenía protección a la radiación. Y fijaos justamente cómo el 17 de abril, ¡paf! ¿Veis justamente a la izquierda esa tormenta solar? ¡Pac! Te pega ahí. Los chicos de NASA hacen sus cálculos, ¿no? Aquí, para que veáis una idea, pues fijaos, este rombo que tenéis por aquí abajo, ¿vale? Este que es por aquí, bueno, este es Marte, y el Solar Orbiter lo tenemos justamente por aquí. Ahí también está la Tierra, como veis en amarillo, no estaba en la zona, y la simulación que van haciendo es, la vais a ver ahora salir justamente del Sol, por aquí, ¿no? Ahí va saliendo, ¡paf!, ¿no? Entonces ven que va hacia Marte, ¿no? Y que puede llegar en el momento en que esté volando el Ingenuity y dejar frito el aparato si las radiaciones son muy altas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la gente de JPL llama a NASA Headquarters a Washington. En Washington miran la película y dicen, hombre, ese es Solar Orbiter, pero si no es Solar Orbiter conozco yo a la gente que tiene el instrumento de alta energía, ¿no? Nos llaman a Alcalá de Henares y dicen, oye, ¿habéis detectado electrones por encima de 20 kiloelectronvoltios? Miramos que habíamos visto y dicen, no. Y voló tranquilamente, con lo cual al final es NASA quien nos pregunta en España justamente si pueden volar sus aparatitos o no, con lo cual es algo que siempre cuento con un poquito así de sornilla, ¿no? Vamos con cosas ya más científicas. Fijaros, esta es una imagen a 0,37 unidades astronómicas, es el limbo este solar, estamos hablando en temperaturas más o menos de 1 millón de grados, y ahora quiero que traigáis otra vez a la memoria la imagen que visteis de Skylab, ¿no? Para que comparéis en 50 años Skylab con lo que estáis viendo ahora. Veis justamente como por aquí se puede producir justamente una pequeña tormentilla, ¿no? Y no es todavía la de más alta resolución, sino que esa pues viene justamente aquí. Esta es ya a 0,29 unidades astronómicas, ya estamos en máximo. Y esta prominencia que estáis viendo aquí fue de las que más sorpresa ha causado por el movimiento que tiene el material de fluido. Es una mezcla de fluido con campo electromagnético, es lo que los gurús de la magnetohidrodinámica, que con ese nombre ya os imagináis que parte de la física es, ¿no? La que estudia estas cosas, pues tienen un montón de cosas que ver ahí. Volviendo a la pregunta inicial de la corona, pues examinando imágenes se observó justamente que existían picojets, picofulguraciones de menos de 1000 kilómetros. Aquí ya tenéis 100 kilómetros por píxel, con una cadencia de 3 segundos, y se observó que existen por toda la atmósfera solar, ¿no? Y cuando hicimos los números para ver si podían dar cuenta de la energía que tiene la corona, sí pueden dar cuenta como el motor principal justamente que produce la corona. Luego hemos visto que la turbulencia que os hablé antes es la segunda parte, que es la que se encarga de mandar o de transportar toda esa energía desde la base de la corona hasta el espacio, con lo cual al final son los dos, ¿no? Reconexión por los picojets y ondas y turbulencia. Este es un espectrograma, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí quiero que aprendáis un poquito a manejarlo. Esto es una tormenta solar. Cuanto más arriba subáis en este eje, mayor es la energía. Este es el tiempo que estáis viendo por aquí, y luego el color os marca justamente la intensidad. Aquí prácticamente es 0 y en rojo significaría alta intensidad. Estos son iones, estos son electrones, ¿vale? Es un poco cómo interpretar estos datos. Y este que tenéis por aquí, fijaos, está hablando de iones, es un periodo, como veis, que cubre pues 7 días. Hay un montón de tormentas, como veis, que están en los iones muy bien reflejadas, también los electrones, pero quiero que os fijéis no en las más intensas, sino en este periodo que hay aquí, en esta pequeñita de electrones que estáis viendo. Hay una tormenta mínima. Pues cuando SIS echó sus cuentas, encontró justamente esta distribución de masas que estáis viendo aquí. Estas son unidades de masa atómica. Lo que estáis viendo de datos nuestros es lo que está aquí en rojo y el marco donde estaría el oro, con lo cual no descartamos haber encontrado justamente oro en el medio interplanetario producido en la corona solar. Eso fue una revolución. Y cuando intentamos ver qué es lo que producía ese oro, porque claro, hay dos posibilidades. Una, que haya una tormenta solar que alcance temperaturas tan altas como las que pueden alcanzarse en el choque de dos estrellas de neutrones, ¿no? Imaginad, para producir oro.
o que es parte del oro primordial que existía en la nube original que formó el Sol y el resto de planetas. Entonces, nuestro objetivo siguiente fue buscar justamente dónde se había producido esto. Y aquí nos encontramos con el problema de que el instrumento de viento solar, que es el que marca lo torcido o recto que está el campo magnético y, por tanto, el punto donde estamos conectados, estaba apagado. Con lo cual solamente tenemos suposiciones, que son esos puntos verdes y rojos de dónde estábamos conectados, y no hemos podido saber y responder a la pregunta de dónde venía este oro. Estamos esperando, de nuevo, que se produzca otro fenómeno como este y que en este caso esté activo el instrumento de viento solar para decir, ¿no? Esto es oro de aquí, ¿no? O no, esto es oro de la nube original, que es lo más probable, que sea la nube original, porque, insisto, para formar oro hacen falta unas temperaturas que el Sol tendría que haber brillado en rayos X y rayos gamma mucho más de lo que lo vimos, pero hasta que no tengamos pruebas, la ciencia lo que te dice, boca cerrada, ¿no? Y este es muy reciente, 21 de agosto de 2025. Comparadlos con los anteriores y fijaos que en la parte superior que os contaba antes, donde están las más altas energías, por encima de 100 megaelectronvoltios por nucleón, fijaos lo que vimos aquí. Es la tormenta solar de radiaciones más alta que hemos detectado con Solar Orbiter desde que se lanzó y una de las más intensas que se ha detectado en toda la historia de la investigación espacial. Es cierto de que estamos más cerca del Sol que lo que está la Tierra. Ahí estábamos más o menos a una distancia como podía estar Venus aproximadamente, ¿no? Quizás José Luis te lo pueda decir un poco más, pero estábamos a esa distancia aproximadamente. Y ahí recibimos más intensidad. Pero aún estamos analizando los datos. Solo deciros que fue tan intenso que se saturó prácticamente todo. El instrumento funcionó bien, aunque os digo se saturó, es como si lo cegara con luz, pero hubo otros instrumentos que recibieron una dosis tan alta de radiación que empezaron a mandar algunos datos locos, ¿no? Y de eso pues José Luis también nos contará un poquito más, ¿no? Porque lo vieron en la propia plataforma para saber lo que estaba pasando. Y por ir acabando, igual que la Voyager miró hacia atrás y vio un punto pálido azul, pues nosotros también miramos en un momento hacia atrás y vimos, como veis, pues una fotografía familiar, ¿no? Ahí tenéis a Marte, a la Tierra, a Venus. Esto fue pues en la fase todavía crucero, 18 de noviembre de 2020, ¿no? E incluso un becario más adelante dijo, esta que se ha movido un poquito, pero esta que estaba por aquí, también está por ahí Urano, con lo cual se amplió la familia de la vista que teníamos. Incluso cuando se observó la Tierra, esto es solo high, un instrumento solo high, veis que en vez de ser redonda es alargada, y eso es porque está justamente la luz llegando de la Tierra y de la Luna. ¿Y qué nos espera? Pues estamos justamente en los momentos más excitantes de la misión porque estamos empezando a subir la escalera, ¿no? De la eclíptica, ¿no? Y estamos empezando a observar los polos solares, ¿no? Porque los polos solares nunca los hemos observado en detalle de la Tierra porque siempre los estamos viendo desde un mismo punto, que es el punto donde está la Tierra y todos los planetas, ¿no? Siempre digo lo mismo, es como si yo ahora os preguntase si tengo calva en la coronilla o no tengo calva en la coronilla. Si queréis responderme, tendréis que subir ahí arriba. Él seguramente me está viendo. Si tengo, no, lo dejo ¿no? Sin responder, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Tenemos que subir por la escalera, ¿no? Y poder ver los polos solares. Y eso es la fase que estamos ahora experimentando. Esta es una imagen de Ulises, porque Ulises fue otra misión de la Agencia Espacial Europea de los años 90 y principios del 2000, que sí subió fuera del plano de la eclíptica, pero no llevaba telescopios. Entonces no hemos observado con telescopios los polos solares, ¿no? Y mucho más lejos, a 1,5 unidades astronómicas de perihelio, bastante más lejos, ¿no? De hecho, había dos misiones, ¿te acuerdas? La americana que llevaba los telescopios y la europea que llevaba in situ, y fue la americana la que cayó de un año para otro, ¿no? Y bueno, esto es de este año de febrero, es la primera visión que hemos tenido de los polos solares, solamente con un escalón, 17 grados, ¿no? Esta es la imagen que veis desde la Tierra, ¿vale? Ahora vamos a rotar un poco el Sol porque el Solar Orbiter estaba de aquel lado, ¿no? Para ver la imagen o la visión que tuvo Solar Orbiter, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Y ese, digamos, estamos viendo el polo sur, ¿vale? Hemos bajado un escalón, por así decirlo. Aquí tenéis justamente el polo sur solar, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar. En diciembre de 2026 subiremos, bajaremos otro escaloncito más, ¿no? Y así hasta 2029, 2030
2030, que esperamos ya verlo por encima de los 30, 33 grados, ¿no? Con lo cual con mucho más detalles, ¿no? Y yo ya creo que acabo aquí. Me he extendido quizás un pelín más, pero bueno. Preguntas y comentarios, pues creo que los hacemos todos, ¿no? Al final. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente ir apuntando las preguntas, que me imagino que habrá muchas, y al final concentramos todas las preguntas. Bueno, mientras tanto pasamos un poco de la parte científica a la parte de ingeniería. José Luis Pellón estudió ingeniería aeronáutica en Madrid y al acabar la universidad se trasladó a Amsterdam, Alemania, al Centro de Control de Operaciones de la Agencia Espacial Europea. Ha sido analista de misión para las misiones Cluster y Rosetta, ingeniero de segmento terreno para futuras misiones, entre otras el Solar Orbiter, ingeniero de operaciones en Rosetta, ingeniero de operaciones en Solar Orbiter y finalmente responsable de operaciones de la misión Solar Orbiter, con lo cual nadie mejor para explicarnos bueno, ir más allá de lo que nos ha contado Javier. Eskerrik asko, José Luis. Bueno, ahora en cuanto la informática nos deje, pues... Casco Ibai, Arratsaldeon. Bueno, soy José Luis Pellón, me han presentado. Estoy muy contento de estar aquí en el edificio de Tabacalera porque tengo una pequeña conexión con este edificio, y es que mi abuela era cigarrera y trabajó aquí 3 años. Entonces, bueno, conocí a otra persona, María Sarriegui, que trabajaba aquí también. Y esta persona nos abrió las puertas de su casa y nos permitió pasar pues, los veranos, las 3 semanas que mi padre tenía vacaciones en San Sebastián, en esta ciudad tan maravillosa. Luego, con el tiempo, pues hemos conocido a otros amigos que nos han adoptado como si fuéramos su familia y bueno, los vínculos que tengo con el País Vasco, con Donosti, pues son muy fuertes. Estoy muy contento de estar aquí presentando la misión en la que trabajo. Esto es una foto, una impresión artística, no es una foto, es una impresión artística del Solar Orbiter con el Sol. Eso sería la foto que nos podría haber hecho un satélite que volara más o menos en nuestra espalda, pero no está muy lontana, muy lejos de la realidad. O sea, lo que yo os voy a presentar está aquí, más o menos. Voy a hablar de la órbita que nos va a permitir investigar todos los misterios que nos ha contado Javier. Los científicos son unas personas muy exigentes, con lo cual los ingenieros científicos nos peleamos bastante, porque ellos piden y nosotros estamos con la cuerda intentando recortar. Pero bueno, al final nos llevamos bien y las cosas salen adelante. Luego os voy a hablar del satélite, que tenemos una plataforma en la que van montados los 10 instrumentos de los que ha hablado Javier. Y estos instrumentos no es un solo instrumento, cada instrumento a su vez tiene varios sensores, con lo cual tenemos, no sé si en total 27 a bordo, creo. Y luego hablaré de las operaciones, cómo operamos el satélite para poder conseguir, para satisfacer las demandas de los científicos. Hablaré del lanzamiento, de la fase temprana después del lanzamiento, que siempre es bastante crítica. Luego, después de esa fase, si todo sale bien, empezamos a preparar los instrumentos, encenderlos uno a uno. La fase de crucero, que es la que nos lleva a la órbita final, la órbita operacional, que es aquella que nos permite ver el Sol de cerca. Hablaré un poco de cómo se planean las operaciones científicas, porque en Solar Orbiter los que mandan son los científicos. Es una misión que se dice que está liderada por científicos, son ellos los que deciden qué es lo que hay que observar y cuándo hay que observarlo. Bueno, mostraré algún resultado, pero vamos, respecto a las diapositivas de Javier, creo que ahí estaba ya todo explicado muy bien. Y hablaré un poco del futuro de la misión. Lo primero que quiero contar en la introducción es qué es Solar Orbiter y el por qué. Bueno, Solar Orbiter es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y de la NASA.
la NASA puso el cohete, el lanzador, que habéis visto este vídeo de Javier. También tiene un instrumento a bordo que se llama SoloHigh, es una especie de gran angular que permite ver la heliosfera, y un sensor en EPD-SIS y otro sensor en el instrumento del viento solar. Y el resto de instrumentos y la plataforma la puso la Agencia Espacial Europea. Y el porqué de esta misión lo ha explicado Javier muy bien, pero me gusta un poco subrayarlo, porque al final estas misiones se financian con los impuestos de todos los europeos, con lo cual es importante que conozcamos que con relativamente poco dinero se pueden hacer cosas que nos ayudan a conocer cómo funciona la estrella que da la vida a la Tierra. De esto ya lo ha hablado un poco Javier. Tenemos dos tipos de instrumentos a bordo, los que llaman in situ, que son los que miden lo que pasa alrededor del satélite, como es el campo magnético alrededor del satélite. Cuando llegan las partículas energéticas al satélite las miden el campo magnético alrededor del satélite, miden el plasma y intentamos encontrar el vínculo entre esas cosas que medimos alrededor del satélite y su punto de origen en el Sol. Para eso también nos ayudan los aparatos de teledetección, que básicamente son cámaras que funcionan en los distintos longitudes de onda del espectro, en visible, en ultravioleta, en rayos X. Tomamos imágenes de la corona, de la heliosfera, y vamos a mapear, bueno, desde febrero estamos mapeando por primera vez los polos del Sol, y todo esto lo hacemos desde muy cerca. Nunca una sonda con instrumentos de teledetección había estado muy cerca. Hay otra sonda de la NASA que lleva el nombre de este científico, Eugene Parker, que está mucho más cerca que nosotros del Sol, pero no tiene instrumentos de teledetección. Una de las características de la órbita, de Solar Orbiter, que no tiene la órbita de la Solar Parker Probe de la NASA, es que cuando estamos en el punto más cercano al Sol, prácticamente la velocidad del satélite en la órbita corrota con la rotación del Sol, con lo cual somos capaces de, si detectamos una mancha o algo en la superficie del Sol, seguirla, porque el satélite se va moviendo más o menos a la misma velocidad de rotación que el Sol. Bueno, los científicos, cuando se empezó a planear la misión, nos dieron una serie de requisitos. Nos dieron muchos más que estos, resumo aquí los más importantes, pero nos dijeron que teníamos que llegar cerca del Sol, a 0,3 unidades astronómicas del Sol, lo antes posible. Que teníamos que pasar mucho tiempo, también el mayor tiempo posible, en una órbita que nos permitiera estar por encima de los 25 grados de latitud del Sol, y a su vez teníamos que conseguir mandar a la Tierra el mayor número de datos científicos posible, porque cuando se ponen a medir, se ponen como locos y generan gigas y gigas y gigas de datos que no hay manera de bajar a la Tierra. Entonces, lo de llegar como veis, algunos de estos requisitos son un poco incompatibles. O sea, si queremos estar cerca del Sol a 0,3 unidades astronómicas, no podemos mandar a la Tierra muchos datos, porque el satélite comunica con la Tierra con radios, ondas de radio. Y las ondas de radio, la potencia disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea que cuanto más lejos estemos de la Tierra, menos potencia llega a la Tierra y menos datos podemos transmitir. Pero por otro lado, teníamos que estar también cerca del Sol. O sea, nos lo ponen difícil. Esta es más o menos la órbita de Solar Orbiter. Los datos están un poco antiguados porque el lanzamiento fue el 10 de febrero, como ha dicho Javier, hubo un retraso en el lanzamiento, entonces se lanzó al final el 10. Pero bueno, lanzamos desde la Tierra, nos fuimos hacia Venus y en las Navidades del 2020 me tocó tomar el turrón en la sala de control porque hacíamos una asistencia gravitatoria de Venus. Eso significa que pasábamos muy, muy cerca de Venus. ¿Qué pasa? Que cuando el satélite está girando alrededor del Sol, el principal centro de atracción que hace que la órbita se mueva en una elipse alrededor del Sol es el propio Sol. Pero si nos acercamos a una masa grande, como es un planeta, y pasamos muy, muy cerca, es la atracción del planeta la que domina respecto a la del Sol. Al hacer eso, es como si el planeta nos pusiera en una onda y nos lanzara. O sea, es capaz de cambiar la órbita del satélite. Al hacer eso, pasamos por Venus el 27 de diciembre del 2020
Y esa primera asistencia gravitatoria de Venus hizo que ya se bajara el punto más cercano de nuestra órbita hacia el Sol, ya se bajara un poquito. Luego, en agosto del 2021, hicimos otra asistencia gravitatoria de Venus. En ese caso, aún con un día de diferencia respecto a otro satélite de la Agencia Espacial Europea, Bepi Colombo, que está yendo a Mercurio, que hizo una asistencia gravitatoria de Venus un día antes que nosotros. Y esa segunda asistencia gravitatoria de Venus nos puso una trayectoria para volver a encontrarnos con la Tierra. Y eso fue el 27 de noviembre del 21. Y a partir de ese momento, después de pasar muy cerca de la Tierra volvió otra vez a torcer nuestra órbita y ya nos metió hacia dentro del sistema solar y nos metió en lo que se llama la órbita operacional, que es la que los científicos querían para empezar a observar el Sol. Eso fue el 27 de diciembre del 21. Ya en marzo del 22 estábamos a 0,32 unidades astronómicas del Sol. O sea que en 2 años prácticamente habíamos llegado a la distancia que ellos querían. Bueno, luego hay más asistencias gravitatorias. Una importante fue la del 18 de febrero de este año de Venus, que nos permitió salir de la eclíptica. La eclíptica es el plano donde se mueven todos los planetas alrededor del Sol, y nosotros lo que queríamos para poder, como decía antes él, observar los polos, es inclinar la órbita y salir de la eclíptica. Y esto lo hemos hecho el 18 de febrero, un día después de mi cumpleaños. Yo creo que el que hizo el análisis de emisión de esta órbita no me tenía mucho aprecio, pero me tocaba siempre trabajar en fechas un poco... Esto es lo mismo que hemos visto antes, lo que pasa es que bueno, aquí se ve de modo más intuitivo. Y bueno, vais viendo las fechas ahí, que nos vamos acercando a los planetas. Y también vemos lo que va a pasar en el futuro. O sea, a partir del año 2025 hacemos el flyby en febrero del 25 que nos saca de la eclíptica. Aquí lo veréis muy bien, que la órbita empieza a salir. Ahí está. En diciembre del 26, el día de Navidad, por cierto, haremos otra asistencia gravitatoria de Venus e iremos cambiando la inclinación a 24. Ahora estamos en 17, la cambiaremos a 24 y en el 2030 llegaremos a 33 grados de inclinación. Bueno, esta es la órbita vista de una manera rara. Lo que representamos aquí es, fijamos el eje, la línea entre el Sol y la Tierra, esa la fijamos, y la órbita de Venus, de Solar Orbiter, la misma que acabamos de ver, si fijamos esa línea, lo que hace son esos garabatos de ahí. Pero esto nos permite ver muy bien que la órbita es muy particular. Hay puntos de la órbita en las que estamos muy cerca de la Tierra. Y entonces aquí, esta es una posición muy buena para poder descargar datos. Conseguimos descargar los datos muy rápido. Luego hay la parte de la órbita que estamos aquí, es la parte que está cerca del Sol. Y en cambio hay parte de la órbita que estamos muy lejos. Aquí no solo conseguimos descargar los datos mucho más despacio, sino que la señal radio tarda 16 minutos en llegar de la Tierra al satélite y otros 16 minutos en devolvernos el satélite, la señal a la Tierra. Con lo cual, si nosotros mandamos un comando, su efecto en la Tierra lo vemos solo 32 minutos después. Entonces, conviene no equivocarse porque si no las cosas pueden ir mal. Aquí intento representar el problema del bitrate, de la cantidad de datos que conseguimos descargar del satélite. Esto es el año 2022, el primer año de la órbita operacional. Cuando estamos, aquí se ve que podemos utilizar 1 millón de bits por segundo para bajar datos a Tierra. Esto es la máxima velocidad que el satélite nos permite bajar datos a Tierra. Si tenéis fibra óptica en casa veréis que esto es una ridiculez, pero bueno, es lo que conseguimos bajar. Y hasta más o menos mediados de marzo conseguimos bajar los datos a esa velocidad. A mediados de marzo el satélite obviamente se va alejando de la Tierra y la siguiente velocidad de datos que podemos bajar es esta, y según nos vamos alejando de la Tierra, llegamos hasta aquí en que son menos de 200.000 bits por segundo.
Luego, cuando volvemos a acercarnos a la Tierra, vuelve a subir. Resulta que las partes más interesantes de la órbita cuando estamos cerca del Sol son más o menos en marzo, abril y en octubre, que coincide justo cuando los datos son más bajos. Entonces, todos los datos que producen los instrumentos se almacenan en las memorias de a bordo, que son muy grandes, y están allí hasta que los podemos bajar. Aprovechamos las partes de la órbita que están cerca de la Tierra para bajar esos datos, pero eso quiere decir que los datos que bajamos, entre comillas, son viejos. Tenemos algunos ficheros dentro de la memoria de a bordo que se llaman ficheros de baja latencia, donde los científicos almacenan datos de quizá no muy alta precisión, pero que los bajamos muy rápido, con prioridad para que ellos puedan ver lo que está pasando. ¿Y qué veis aquí? Aquí hay, en este hueco lo que pasa es que el satélite está escondido detrás del Sol. O sea, está la Tierra, el Sol y el satélite detrás del Sol. Y eso se llama conjunción. Estamos en conjunción superior y cuando estamos ahí no somos capaces de comunicar con la Tierra en ningún modo. Con lo cual, durante ese periodo, los instrumentos científicos siguen produciendo datos, pero nosotros no somos capaces de bajarlos y la cantidad de datos almacenados en la memoria cada vez va subiendo más. Bueno, esto es otra vez un poco la misma diapositiva. Aquí podéis ver todos los instrumentos, cómo están distribuidos en el satélite, y como veis, a pesar de que el número de instrumentos principal, digamos, son 10, los sensores son muchos más. Me gustaría hacer hincapié en esta diapositiva en un aspecto, y es que, como veis, están las banderas de muchos países europeos, está también la bandera de la Agencia Espacial Europea, y está la bandera americana porque colaboramos con la NASA. Lo que me gustaría hacer hincapié es que este tipo de proyectos, si no se hacen en colaboración internacional, es muy difícil hacerlos. La colaboración es fundamental. A veces, colaborando entre muchos actores, uno avanza un poquito más despacio, pero llega a la meta final. Entonces, la importancia de la Agencia Espacial Europea es que permite a los científicos de toda Europa tener acceso al espacio, y cosa que si no existiera, pues muy pocos países lo podrían garantizar, quizá Francia, Alemania, Inglaterra, pero poco más. Entonces, la colaboración internacional en estos momentos en los que el multilateralismo parece que no está de moda, pues a mí me gustaría subrayarla porque es muy importante. Ahora vamos a hablar de la plataforma. La plataforma del satélite es un poco el esqueleto donde van montados los instrumentos. Y bueno, tiene varios sistemas. Tiene el sistema que nos permite cambiar la orientación del satélite y hacer maniobras para cambiar la órbita. El sistema de comunicación que nos permite comunicar con la Tierra, con sus antenas, su receptor, su transmisor. Tenemos el sistema, el cerebro del que hablaba antes Javier, el sistema de datos con el computador de a bordo y las memorias y el software que hace funcionar todo. El sistema de generación de energía con los paneles solares y las baterías, porque, por ejemplo, cuando pasamos cerca de la Tierra tuvimos un eclipse, entonces los paneles no recibían sol y tuvimos que... La sonda seguía funcionando normalmente, pero la potencia la recibía de la batería. Y el sistema de control térmico que tiene el panel solar, el escudo térmico y los sensores de temperatura y los calentadores. Vosotros diréis, ¿calentadores en una misión que va a 0,3 unidades astronómicas del Sol? Pues sí, hacen falta, porque el satélite se esconde a la sombra del escudo térmico y ahí en el espacio está muy fresquito. Entonces, para mantener las temperaturas operacionales de las diferentes unidades de a bordo, tenemos que tener sensores térmicos para medir la temperatura y un sistema que controla encendiendo y apagando calentadores para que las unidades estén a la temperatura a la que funcionan bien. Bueno, este esqueleto es una caja de 2,5 por 3,1 por 2,7 metros. No es de los satélites más grandes que ha lanzado la Agencia Europea, ni mucho menos. Pesaba al despegue 1.800 kilos, de los cuales 250 eran combustible para hacer maniobras y 210 eran los instrumentos. O sea, como veis, estos instrumentos maravillosos de los que ha descrito Javier, que consiguen hacer estas cosas, pesaban solo 250 kilos. O sea, está optimizado al máximo. Una vez desplegados los paneles solares, la distancia de punta a punta son 18 metros
Y luego hay un brazo que sale por detrás del satélite donde hay puestos varios instrumentos, el magnetómetro, algunos sensores del viento solar. Y los instrumentos, otra cosa, no solo pesaban solo 210 kilos, sino que consumen al máximo 250 vatios. O sea, estos son un poco más de 4 de las antiguas bombillas de 60 vatios. Y con esa potencia, con ese consumo, consiguen sacar todos estos datos maravillosos del Sol. El brazo que va hacia atrás mide 4 metros, 4,4 metros, y luego hay 3 antenas que están separadas 120 grados, que son del instrumento de radioplasma, que miden 6,6 metros. Aquí hablo un poquito del escudo térmico. Bueno, el escudo térmico nos permite acercarnos al Sol. La mínima distancia a la que estará el satélite del Sol son 0,28 unidades astronómicas. Una unidad astronómica, no lo he dicho, creo, pues lo sabéis, si os gusta la astronomía, es la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea, 0,28 unidades astronómicas son 42 millones de kilómetros del Sol. A esa distancia, la energía que recibimos del Sol por metro cuadrado es 13 veces más alta que la que recibimos en la Tierra. Con lo cual hay que proteger el satélite, porque si no se funde, literalmente se funde. Para eso pusimos un escudo térmico delante, que estaba hecho de una aleación de titanio en varias capas, como las ventanas de doble vidrio de las casas, ¿no? Tenemos una primera capa, el vacío, otra segunda capa. Y esto estaba a su vez recubierto de una capa de fosfato de calcio, que no se degrada con la radiación solar. Eso es muy importante porque nosotros el escudo térmico está siempre mirando al Sol, está siempre recibiendo la radiación solar. Y nos permite soportar temperaturas de 500 grados en el escudo. Esto es un vídeo de una prueba en un laboratorio cuando se monta el satélite. Bueno, esta es una prueba a no muy alta temperatura, 107 grados. Se hicieron pruebas a diferentes distancias del Sol. Y bueno, una vez que el satélite se ha montado, se ha verificado aquí en diferentes laboratorios en Europa, se tiene que embalar y se tiene que mandar al sitio desde donde lanzamos. En este caso, pues fue desde Cabo Cañaveral, desde el Kennedy Space Center. Se llevó en barco desde Europa. Una vez allí se desembaló y luego en el hangar de montaje de las instalaciones del Kennedy Space Center, una de las tareas más delicadas es el llenar el satélite de combustible, porque el combustible es hidracina y la hidracina es un conjunto de problemas, básicamente. Es súper tóxica, es súper reactiva y es súper inflamable. Entonces, el sistema de llenado de los tanques de combustible del satélite es muy delicado. Las personas que lo hacen tienen que estar protegidas con esta especie de escafandras, porque si hubiera algún tipo de fallo o escape, si no estuvieran protegidos, resultaría para ellos la muerte. Una vez que el satélite está preparado, se prepara para meterlo dentro de la cofia, que es la parte de arriba del cohete. La cofia es el término técnico, es como si fuera el carenado, ¿no? Es la punta del cohete, el carenado que permite que las fuerzas aerodinámicas y el calor no destruyan el satélite, lo protegen durante la fase de ascenso. Esta es una foto ya desde dentro del carenado del satélite, ya montado. Y a continuación, eso se hace en un hangar vertical y luego con una especie de tren sobre raíles. ¿Veis aquí los raíles? A ver, aquí. Con una plataforma móvil, el cohete, muy despacito, se saca del hangar y se lleva a las torres de lanzamiento. Las torres, que son más altas que el cohete que veis alrededor, es para evitar que en una tormenta pues, un rayo caiga son una especie de pararrayos, que caiga sobre el cohete. Y bueno, aquí tenemos la fase de ignición, la famosa cuenta atrás, y el despegue. Pero vamos, el vídeo de Javier, tomado con la cámara a bordo del cohete Atlas V de la NASA, que fue el que nos lanzó, son mucho más impresionantes. Bueno, esto es la sala de control de SOC, donde trabajo yo. Ahí estoy yo unos cuantos años más joven. Y bueno, aquí veis el reloj de la cuenta atrás. Okay, aquí faltan todavía 1 hora y 19 minutos hasta el lanzamiento, pero cuando estamos aquí estamos recibiendo datos del satélite. El satélite está conectado dentro del cohete con un cordón, se llama cordón umbilical, que le proporciona potencia, y también tenemos cables de datos que nos permite ver si el satélite tiene buena salud encima del cohete antes del lanzamiento.
Bueno, luego llega el lanzamiento, ahí somos meros espectadores, no podemos hacer nada, lo lanza la NASA y solo cuando el satélite sale del carenado, de la cofia, es cuando nosotros nos hacemos cargo de él, desde Darmstadt, en Alemania, al sur de Frankfurt, desde el centro de control. El satélite al principio ejecuta una serie de actividades automáticas. Lo tiene en su software de a bordo, programado, que le permite, lo primero, orientarse al Sol. Luego, desplegar los paneles solares que están orientados al Sol y que empiecen a recibir potencia, porque durante el lanzamiento el satélite ha estado alimentado por la batería, pero la batería se va gastando y la fase de ascenso es larga, son media hora. Entonces, lo primero que hacemos es abrir los paneles solares, orientarlos al Sol para empezar a tomar la potencia de los paneles solares en vez de la batería. Y bueno, esto es siempre una impresión artística de lo que pasa en ese momento. Como ves, se encienden un poco los motores, el satélite se orienta al Sol, despliega los paneles solares, que es un mecanismo sencillísimo. Los paneles solares están prácticamente sujetos durante el lanzamiento al cuerpo del satélite, porque durante el lanzamiento las vibraciones son tremendas, son altísimas. Y una vez en el espacio, liberamos los satélites y el muelle que los tenía comprimidos los libera. Luego se quedaban así un poco flácidos y con un motor eléctrico desde dentro del satélite tirábamos de unos tirantes que hicieron que la estructura se convirtiera en una estructura rígida. Y estas son las primeras fases. Y a partir de ahí, en este momento, es cuando nosotros tomamos el control desde tierra. Si durante esta fase hubiera habido problemas, tenemos, digamos, procedimientos redundantes que nos permiten tomar nosotros el control y las actividades automáticas hacerlas de modo manual. ¿Qué hicimos una vez que tomamos el control? Pues teníamos que empezar a desplegar el brazo donde van los instrumentos, las antenas del instrumento de plasma, de radioplasma, y empezar a encender los sistemas fundamentales del satélite. Y esto lo veis en esta fase de aquí. Durante esta fase, de desplegar el brazo, que es esto, esta es la primera antena, y ahora desplegamos el brazo donde van los instrumentos. Para desplegar el brazo, como veis, tuvimos que girar el satélite, iluminar la cara del satélite con el Sol donde estaba el brazo para calentar la bisagra que lo tenía sujeto. Y al hacer eso, nos dimos cuenta de una cosa que no se había calculado antes, y es que para iluminar la parte de arriba del satélite tuvimos que hacer así. El Sol empezaba a dar aquí, se calentó, nos permitió desplegar el brazo, pero lo que pasó es que el escudo térmico no recibía la luz del Sol y se empezó a enfriar mucho más rápidamente de lo que nosotros pensamos. No sé si os habéis fijado, pero en el escudo térmico hay una especie de puertas o de ventanas que estaban tapadas en ese momento, que son las ventanas que luego permiten a los instrumentos, una vez abiertas, permiten a los instrumentos de teledetección pues, ver, básicamente. Estas ventanillas estaban sujetas, vamos a llamarlo por así decirlo, con un perno. Y lo que pasaba es que si la temperatura de este perno bajaba por debajo de 54 grados bajo cero, se puede producir lo que se llama una soldadura en frío. Y si eso se produce, no seríamos capaces nunca de abrir esas ventanas. Con lo cual, lo que intentamos hacer, cuando nos dimos cuenta que estaba bajando la temperatura mucho más rápido de lo que esperábamos, es volver a orientar el escudo térmico al Sol. Entonces, llamamos a nuestros compañeros de dinámica de vuelo y les dijimos, nos tenéis que dar los comandos para hacer una maniobra lo más rápido posible y volver a orientar el satélite al Sol. Y nos dijeron, a la velocidad que está bajando la temperatura, no tenemos tiempo. Entonces pensamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la única manera es mandar un comando, un solo comando, que ya lo teníamos preparado, que es decirle al satélite, vete a modo seguro. Entonces, este comando lo que hace al satélite es que lo reconfigura a un modo seguro, y lo primero que hace es, obviamente, una maniobra autónoma para volver a orientar al Sol. Hicimos eso, los pernos, digamos, se volvieron a calentar, se quedaron, me parece que a menos 47 grados, la temperatura crítica me parece que era menos 54. Los pernos se volvieron a calentar, entonces ahí aprovechamos ya para abrir esos pernos, para no volver a tener el mismo problema, y luego ya volvimos a recuperar toda la digamos, timeline o procedimientos que teníamos que seguir durante ese momento del lanzamiento. Una vez hecho esto,
había que empezar a encender los instrumentos y eso es una parte también fundamental porque lo hacemos juntamente con los científicos. Los científicos vienen al centro de control en ESOC y están allí con nosotros, brazo a brazo, delante del computador, diciéndonos, enciéndelo, pásalo a este modo, pásalo a este modo. Ellos al otro modo tienen que ver tanto que funcionalmente los instrumentos hacen lo que tienen que hacer y también un poco la performance, o sea, si los instrumentos hacen o dan la calidad de lo que se espera de ellos. Todo esto era una fase de 3 meses en la que lo habíamos planeado de modo que hacíamos las operaciones en paralelo, porque son 10 instrumentos, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo en paralelo. Pero bueno, si os acordáis, hemos lanzado en febrero del 2020 y creo que todos os acordáis de lo que pasó en febrero del 2020. Vino la pandemia, se impidió viajar y los científicos no podían venir a ESOC a ayudarnos a encender los instrumentos y nosotros, los ingenieros de operaciones, ni siquiera podíamos ir a ESOC, teníamos que ir de uno en uno, porque teníamos que estar separados de nuestros compañeros, con un permiso especial. Total que, bueno, tras 2 o 3 semanas de parón en el que estuvimos intentando averiguar cómo arreglar el asunto, nos pusimos manos a la obra con métodos un poco rupestres. Pero bueno, conseguimos hacer el commissioning de los instrumentos con 2-3 semanas de retraso respecto a lo que estaba previsto. Y las primeras publicaciones que se publicaron en julio eran muy esperanzadoras. Esta es una de las fotos que hizo el instrumento de ultravioleta. Y bueno, yo creo que esa fue mi impresión. Todo el mundo vio que incluso que era por encima de las expectativas que tenían. Una vez que habíamos ya encendido los instrumentos, teníamos que llegar a esta órbita operacional que estaba cerca del Sol y que era la que querían los científicos, y en poco tiempo. Entonces, hicimos toda esta serie de asistencias gravitatorias de los planetas que nos permitieron llegar a la órbita operacional en noviembre del 21. Las asistencias gravitatorias de los planetas, como he dicho, hay que pasar muy cerca. Y entonces son realmente es una maniobra que entraña un riesgo, porque un pequeño error puede significar que el satélite se estrelle contra el planeta que nos va a hacer la asistencia gravitatoria, o si pasamos muy lejos, que la órbita al salir no sea, o sea, que la onda no nos impulse con la fuerza que nosotros habíamos querido que nos impulsara. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace, nosotros lo llamamos navegando el satélite. Tenemos que conocer de forma muy precisa tanto la posición como la velocidad. No es muy difícil, o sea, la posición, por ejemplo, saber lo lejos que está el satélite de la Tierra es muy difícil. Nosotros mandamos una señal de radio, el satélite nos la devuelve, esta señal viaja a la velocidad de la luz, medimos el tiempo que ha tardado la señal en ir y volver y con eso sabemos la distancia. Luego, si Javier es el satélite y yo le mando la señal, para saber la velocidad de Javier, o sea, si Javier se estuviera moviendo en esta línea, viniendo hacia mí o alejándose de mí, esa velocidad con la que él se movería en esa línea también es muy fácil de detectar, porque es el efecto Doppler, es lo que sabemos de las ambulancias, ¿no? Cuando la ambulancia se acerca a nosotros con la sirena, la frecuencia que oímos de la sirena es más aguda y cuando la ambulancia se aleja de nosotros, la frecuencia de la sirena es más grave, con lo cual sabemos si el objeto se está alejando o se está acercando. Pero eso nos dice la velocidad del objeto en la línea de vista, o sea, en la línea que une los dos, la antena de la Tierra con el satélite. Para conocer la componente de la velocidad perpendicular a esa, tenemos que utilizar 2 estaciones y hacer una medida diferencial. Y lo que ya aumenta mucho la precisión es la medición con un cuásar. Voy a intentar explicar esto, a ver si me sale. Los cuásars son objetos muy brillantes del universo y conocemos muy bien su posición. La posición de los cuásars las conocemos muy bien. Y emiten ondas de radio. Entonces, la señal de las ondas de radio, cuando entra en la atmósfera, se perturban. Y cuando esa señal entra en la electrónica de la antena, va más despacio, la retarda. Entonces, eso induce errores en la señal. ¿Cómo nos ayuda el cuásar?
El quasar nos ayuda porque nos manda también señales radio, pero sabemos exactamente dónde está. Entonces, medimos con el quasar, como sabemos dónde está, si la medición nos dice que el quasar está a 4 metros de distancia y la medida nos dice que está a 4,1, sabemos que esa diferencia, el 0,1, es el error que nos está metiendo la atmósfera y la electrónica de la estación, porque sabemos exactamente dónde está el quasar. Entonces, cuando medimos el satélite y nos da 3, sabemos que tenemos que añadir ese 0,1 entonces, por eso la diferencia de esta medida que se llama delta DOR nos permite, con la ayuda de los cuásares, eliminar errores en la medición. Y todo este conjunto de medidas hace que nosotros sepamos con mucha precisión dónde está el satélite y a qué velocidad se mueve, con lo cual nos permite acercarnos con mucha precisión a los planetas y hacer la asistencia gravitatoria con mucha precisión. Bueno, este es un vídeo de una representación artística de un flyby de Venus. Cuando el satélite está a menos de 0,95 unidades astronómicas del Sol, tenemos que estar siempre con el escudo apuntando al Sol. Si el Sol da, como ha dicho antes Javier, en alguna de las caras del satélite, tenemos muchos problemas, porque en las caras del satélite hay radiadores de donde evacuamos calor. Si esos radiadores se calientan, no podemos evacuar el calor y empezamos a tener problemas térmicos muy serios. Entonces, por eso veis que al hacer asistencia gravitatoria de Venus, el satélite no ha cambiado de orientación, va siempre con el escudo mirando al Sol. Veis también otra particularidad, y es que los paneles solares no están perpendiculares al Sol. Y eso es por lo que decía antes. Según nos vamos acercando al Sol, la cantidad de energía por metro cuadrado que recibimos del Sol es más grande. Entonces, según nos vamos acercando al Sol, si mantuviéramos los paneles solares perpendiculares, la temperatura que alcanzarían sería insoportable. Entonces, según nos vamos acercando, tenemos que irlos girando hacia atrás. Y cuando estamos a 0,28 unidades astronómicas, o sea, el punto más cercano, el ángulo son 80 grados, bueno, 79, para ser honestos. O sea, están prácticamente de canto. Pero aún así, estando de canto, conseguimos sacar la potencia necesaria, porque estamos muy cerca, para alimentar el satélite y los instrumentos. Esto en cambio, es una infográfica que describe un poco el flyby de la Tierra. El flyby de la Tierra fue un poco más complicado de los de Venus, primero porque pasamos muy cerca y segundo porque teníamos que atravesar las coronas de satélites que tenemos en torno a la Tierra. En torno a la Tierra hay muchísimos satélites. A 36.000 kilómetros están los satélites geoestacionarios, que son los que nos permiten ver la televisión prácticamente y las comunicaciones. Y luego, muy cerca de la Tierra, están los satélites de observación de la Tierra. Está la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros. El punto más cercano a la Tierra, cuando hicimos la asistencia gravitatoria a la Tierra, eran tipo 460 kilómetros. O sea, íbamos a tener que atravesar toda una serie de partes del espacio cerca de la Tierra que estaban llenas o de satélites funcionantes, o peor aún, de satélites que ya no funcionan pero que se han quedado ahí en órbita, o incluso de partes de satélites rotos. Con lo cual, una colisión es probable. Lo que hicimos entonces es que nosotros tenemos un modelo estadístico de todos estos cacharros que están en torno a la Tierra y sabemos su órbita, más o menos. De los objetos muy pequeños no, pero de la mayoría de ellos sí. Entonces, hacemos un cálculo estadístico de cuando nos vamos acercando, de la probabilidad que tenemos de chocarnos con alguno de esas partículas o satélites o trozos de satélites. Según nos vamos acercando, vemos cómo va la probabilidad de choque, cómo va aumentando o disminuyendo, y ponemos un umbral. Decimos, si la probabilidad de chocar con uno de estos trozos es mayor de 10 a la menor 5, tenemos que hacer una maniobra para evitarlo. Entonces, fue una fase bastante intensa, con bastante estrés. Al final no tuvimos que hacer ninguna maniobra y todo salió bien. Para complicar más las cosas, tuvimos un eclipse porque la asistencia gravitatoria pasaba por detrás del Sol en la parte de la noche. Y luego encima tuvimos que pelearnos con el tiempo de la estación porque otras misiones necesitaban las antenas, con lo cual justo cuando salimos del eclipse no teníamos contacto con la Tierra y tuvimos que esperar unas horas
para saber si el satélite se había chocado con algo, si estaba vivo, si no estaba vivo. Y bueno, fue una fase bastante estresante, pero todo salió bien. Y ahora pasamos a las operaciones científicas. Los científicos, esto se planea todo con muchísimo tiempo. Empezando nueve meses antes, los investigadores principales de la misión se reúnen y deciden las grandes líneas de cuándo y qué quieren ver. De 3 a 6 meses antes de la operación, de cuando se va a realizar la operación en realidad, se coordinan. Esta mañana en el desayuno hablábamos que se juntan allí todos en una sala, en una especie de batiburrillo, y es un poco como un bazar. Me das tiempo, yo quiero hacer esta observación, pero bueno, se ponen de acuerdo. Luego, de 1 a 2 semanas antes de que se haga la operación, ya ellos nos dan los comandos que nosotros luego vamos a subir con la antena al satélite. Y luego, cuando estamos muy cerca del Sol, esa fase tan interesante, también a petición de los científicos, les permitimos que prácticamente en tiempo real nos digan: oye, que es que he visto esto en la superficie del Sol, que es muy interesante, quiero que apuntes. Y bueno, eso es un ciclo de 3 días. Como he dicho antes, hay un fichero en la memoria de a bordo que les permite bajar los datos rápidos. Ellos ven ahí si hay algo interesante que quieren ver. Entonces, dicen a los compañeros que hacen las operaciones científicas: queremos seguir esta mancha solar. Ellos generan, nos dan a otros las instrucciones, y los compañeros de dinámica de vuelo generan los comandos para seguir esa mancha solar, y nosotros mandamos los comandos al satélite. Y bueno, eso es lo que veis aquí. El cuadrado rojo es lo que ve un instrumento en la superficie del Sol. No vemos todo el Sol, sino que el instrumento de alta resolución ve solo una parte del Sol. Y lo que estáis viendo aquí es lo que ellos nos dicen que nosotros hagamos. Y nosotros con el satélite apuntamos donde ellos nos dicen. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que veis es lo mismo. El cuadrado negro es el campo de visión del instrumento. Y veis, aquí nos estamos acercando al Sol. Esto es un vídeo verdadero de imágenes de UI, y como veis nos vuelven un poco locos porque bueno, nos van diciendo: muévete aquí, muévete allá, y apunta al limbo, que es la parte, la frontera, digamos, de la que hablaba antes Javier. Esto, en cambio, lo que nos dice es las ventajas de Solar Orbiter respecto a la observación de la Tierra. Nosotros, cuando la Tierra es el punto verde aquí. Aquí tenemos el Sol, y nosotros pues vemos lo que pasa en el Sol en esta mitad. Lo que pasa en esta otra mitad está escondido. Mientras que Solar Orbiter, con su órbita, pasa por detrás. Esto son mediciones de STIX, que es el instrumento que mide rayos X. Y aquí veis, según se va moviendo el satélite Solar Orbiter, que es el punto azul, aquí, por ejemplo, vemos lo mismo que ve la Tierra, porque estamos alineados con la Tierra. Pero ahora vamos a pasar por detrás, y mientras que todo esto la Tierra lo represento en blanco, porque no ve nada, mientras que STIX está viendo un montón de erupciones solares. El diámetro de los puntos azules es la intensidad de la erupción solar. Entonces, podéis ver que con Solar Orbiter hemos capturado, digamos, un montón de erupciones solares que vistas desde la Tierra hubiera sido imposible. Este es el mismo gráfico que ha presentado antes Javier, cuando hablaba del evento del 21 de agosto. El 21 de agosto hacía un día que acabábamos de salir de la conjunción más larga de la misión Solar Orbiter. Habíamos estado 30 días sin poder bajar datos de la sonda, y de esos 30 días, 15 sin ni siquiera poder comunicar. Estábamos totalmente ciegos. Justo al salir, el primer día, vimos que el satélite estaba más o menos bien, pero al día siguiente nos llevamos una sorpresa, porque el mapeador de estrellas del satélite había sufrido una reconfiguración y se había ido a la unidad redundante, y tuvimos que recuperarlo. Recuperarlo llevó su tiempo, porque como acabamos de salir de la conjunción, pero bueno, todavía estamos detrás del Sol, con lo cual el bitrate que teníamos para comunicar con el satélite era todavía muy bajo.
mandábamos los comandos a una velocidad muy baja y recibíamos la información del satélite también a una velocidad muy baja. Otra cosa que detectamos, la reconfiguración del mapeador de estrellas fue una consecuencia de esta tormenta de partículas cargadas. Otra cosa que detectamos es que la mayoría de las memorias de a bordo empezamos a detectar un ratio, una proporción de errores en la memoria, que son esas chispitas que veíamos antes, pues lo mismo, cuando esas partículas cargadas llegan a la memoria, la alteran. Gracias a Dios, estas memorias tienen un sistema de corrección de datos que permite corregir lo que ha alterado la partícula. Pero lo que vimos fue una inusual número de correcciones, pero cuando digo inusual es cientos de veces más de lo habitual. O sea que las partículas realmente son peligrosas y el estar por ahí fuera sin protección no es una cosa muy recomendable. Bueno, esto es la flotilla de satélites que hay alrededor del Sol. Tenemos Solar Orbiter, tenemos la Parker Probe, esta que pasa tan cerca de los americanos, SOHO, que es, digamos, la más vieja que está viendo el Sol, que está en el punto de Lagrange L1, que es un punto donde la atracción de la Tierra y la atracción del Sol más o menos se compensan. Entonces, si uno deja ahí un satélite, ahí se queda. Entonces, está siempre mirando al Sol. Y el SDO es un satélite de la NASA, que es el Solar Dynamic Observatory, pero que está en una órbita alrededor de la Tierra. Entonces, realmente las únicas que están alrededor del Sol y cerca son Solar Orbiter y Parker Probe. Pero los datos de todas son las que permiten hacer ciencia solar de calidad. Y bueno, esto es un vídeo que lo vamos a pasar muy rápido. Que ya vemos que podemos ver tanto el polo norte como el polo sur desde que cambiamos la órbita en febrero del 25 y podemos observar, la órbita la hemos sacado de la eclíptica y podemos observar los polos. Y esto es lo que veremos al final de la misión, en el que en vez de 17 grados ya tenemos 33 y la visión del polo es mucho mejor. Y bueno, yo creo que aquí termino y bueno, nos vamos a marear. Si hay alguna pregunta y la puedo contestar, pues... Sí, es que ricasco. Bueno, tenemos, diría que unos 15 minutos para preguntas. Antes de preguntas, un comentario, o dos. La soldadura en frío, ¿te acuerdas? Imagina que cada instrumento puede costar más de 30 millones de euros, ¿no? Y que una simple tapadera que no se abra, de eso nos enteramos a solucionado el tema. Porque si nos lo llegan a decir in situ a los que están con eso, le da un vuelco el corazón que se quedan con la cara más blanca que la luna, ¿no? Vosotros estáis en Cabo Cañaveral y nosotros ahí estábamos lidiando con el problema. ¿no? Exactamente, con la FUAL. Y luego lo que contaste también de poner en funcionamiento todo. Yo siempre digo que es la primera misión que se ha puesto en funcionamiento desde casa, con toda la emotividad que eso lleva de estar en las cuentas atrás comprobando en su sistema, de repente se oye un bebé llorando, para la cuenta atrás, que se ha despertado el niño, va, viene. O sea, fue muy familiar en el fondo. Fue bastante una aventura. Total. Y de esto que contamos al final sí que es verdad que recibimos el mensaje a Nick. Nick es la mission manager de la misión. Hemos salido con función superior, todos los sistemas parece que están bien, todo está ok y tal, bien, ¿no? Todo mundo contento. Empezamos a recibir en EPD los datos de baja latencia y empezamos a ver el suceso que habéis visto antes, ¿no? Y al mismo tiempo un correo de José Luis, ¿habéis visto algo raro tal día, tal fecha, no? Y ahí vino luego todo lo demás que habéis visto, ¿no? Nada más, era únicamente esas cositas, ¿no? Como decía, si tenéis preguntas, veo por ahí atrás, ¿sí? Tenemos como 15 minutos, un poquito más, bueno, máximo 15, son menos 25 ya. Hola, querría preguntar si un día va a haber un satélite que va a poder ver los polos de arriba y abajo y no solo de un ángulo de 33 grados. Vamos, yo creo que se puede hacer
pero es muy difícil, porque para sacar un satélite de la eclíptica hace falta mucha energía. Antes ha hablado Javier del satélite Ulises. El satélite Ulises estaba en una órbita perpendicular a la eclíptica, o sea, podía ver los polos realmente desde arriba, o sea, podía ver mi coronilla, yo sí la tengo, desde arriba. El problema es que hace falta tanta energía que la asistencia gravitatoria que tienes que hacer no la puedes hacer en un planeta como Venus o como Marte, que no te dan, digamos, el impulso de la onda suficiente. Ulises se tuvo que ir hasta Júpiter, que es un satélite gigante, un planeta gigante, y haciendo una maniobra de asistencia gravitatoria en Júpiter consiguió girar la órbita de estar en la eclíptica a ponerla a 90 grados. Eso tiene un inconveniente, que es que si nos hemos tenido que ir a Júpiter, la órbita primero tiene un periodo, o sea, la duración de la órbita son años. Y segundo, el foco de esa órbita sigue siendo el Sol, pero como el afelio, o sea, la parte más lejos de la órbita, está en Júpiter, porque has tenido que pasar por ahí. Cuando pasas por encima de los polos, no estás a 0,3 unidades astronómicas como estamos nosotros, sino estás a 1 y pico, o sea, a la misma distancia que la Tierra. Vamos a ver, si hay instrumentos en el futuro, que los habrá, no cabe duda, o sea, si somos capaces de, con 250 kilos de instrumentos que consumen como 4 bombillas de 60 vatios, hacer lo que hacen, no dudo que en el futuro habrá instrumentos que a lo mejor desde 1,5 unidades astronómicas consigan hacer fotos de alta resolución de los polos, pero bueno, o sea, se puede hacer, incluso probablemente se puede hacer desde más cerca. Nosotros hemos analizado y con Solar Orbiter no conseguimos llegar a más de 34 grados de latitud en el Sol, haciendo sucesivas asistencias gravitatorias de Venus. Una cuestión, yo como has comentado antes que los científicos pues, exigimos a los ingenieros cosas, ¿no? En mi experiencia docente con ingenieros en máster, les digo, cuando algún científico os pide algo que consideréis que es imposible, nunca digáis eso es imposible, ¿no? Lo correcto es decir cuánto dinero tienes. Entonces, a lo que comenta él, efectivamente, ahora no, pero yo que estoy en algunos paneles de la Agencia Espacial Europea seleccionando misiones, imaginad que de 100 misiones que puede llegar a un panel se deseleccionan 4 o 5, y es que el primer filtro es un grupo de ingenieros que está por allí en STEC que dice, ¿cuánto dice que va a costar esto? Sí. Y ahí ya se caen. A los que estamos en la ciencia no nos llegan ya esas, ¿no? Y es que, José Luis, ¿cuánto se gasta por europeo en la Agencia Espacial? La entrada de cine, me contaron que una entrada de cine al año es lo que ponemos cada europeo para la Agencia Espacial Europea, ¿no? Con más dinero haríamos muchas más cosas, claro. Por eso es muy importante la colaboración internacional, porque un país solo no puede poner el dinero, entonces hace falta que todos contribuyan. Vale, tengo otra pregunta. Y es, ¿el Sol cómo crea un campo magnético? Javier. ¿Cómo lo explico sin entrar en hidromagneto. leyes de Maxwell? Todo campo eléctrico lo crean las cargas, ¿no? Eso lo sabemos creo que todos. Hay cargas positivas, cargas negativas, ¿no? El tema está que cuando una carga está en movimiento genera un campo magnético. Lo curioso es que da igual que sea la carga o que sea el observador el que esté en movimiento, el observador lo ve. Y en el caso del Sol, pues imagínate que es un gas que está desde la fotosfera hacia abajo, imagínate desde más de 5.000 grados hasta más de 15 millones, está todo ionizado, todos los electrones de todos los átomos están fuera, hay electrones por un lado, iones por otro, cargas por todas las partes, y unos movimientos tremendos, con lo cual hay unos campos magnéticos tremendos, ¿no? Por la temperatura. Si vas, por ejemplo, a una nube molecular en el espacio interplanetario fría, es un campo muchísimo más débil lo que se observa por ahí, casi residual, ¿no? Pero en una estrella es su naturaleza, por la temperatura que tiene. Bueno, nunca ya basta. ¿Una tormenta solar puede ser peligrosa para nosotros? Sí, lo ha explicado Javier, ¿no? Sí.
Pero sí que eran más peligrosas hace 15 años que ahora, por ejemplo. Quiero decir, en la época de Obama pidió un informe al Consejo de Investigación de Sabios de Estados Unidos para saber el potencial real de una tormenta solar tipo suceso Carrington, que se habla mucho, ¿no? Y el problema está que en Estados Unidos toda la red eléctrica está interconectada de forma que una tormenta muy severa podría fundir los transformadores de todas las centrales eléctricas prácticamente en cuestión de un minuto. Entonces, claro, cuando te funde como en Montreal, pues un transformador, pues está la población sin luz el tiempo que se tarda en cambiar el transformador. Pero cuando se funden todos los transformadores, se calculaba 2 años en volver a recobrar la normalidad en Estados Unidos en cuanto al flujo eléctrico. Entonces, desde entonces se ha trabajado para que, evidentemente, las células estén más protegidas. Y en el caso de España tenemos la suerte de tener nuestra isla, ¿no? Que para algunas cosas tiene sus inconvenientes, pero para el tema solar, cuanto más pequeñita sea la isla, menos influencia ejercen las corrientes solares. Es una ley. Y luego está el tema de salir fuera de la protección de la atmósfera magnetosfera, que evidentemente las radiaciones, como habéis visto antes, pueden llegar a producir dosis mortales, ¿no? Ya no tengo preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, una maravilla oírles y más misiones. Me gustaría saber por qué la corona solar está a 1 millón de grados, cuando en teoría tenía que estar más el núcleo, más temperatura, ¿no? Y creo que no lo has explicado. Gracias. El tema está en que tenía que tener, me dijeron, tienes 30 minutos de charla, y me eché las manos a la cabeza. Al final regateé hasta 40, ¿no? Pero me pasaba 45 y es que había cosas que dije, ahí ya no puedo entrar porque no tengo tiempo y porque son temas que los estudia, como dije, una rama de la física con un nombre tan impronunciable como magnetohidrodinámica. Si eso ya es difícil de pronunciar, imagínate lo que estudia. El tema está en que el núcleo está a 16 millones, la fotosfera está a 5.600, la corona vuelve a estar a 1 millón y todo es transformar toda esa energía en movimiento que ves en la fotosfera, ¿no?, a calor. ¿Cuál es el mecanismo que he estado haciéndolo? Pues como te contaba, podía haber relámpagos, por así decirlo, que son los picojets que hablaba por ahí, y se han comprobado que sí, que el problema... Yo estudié en Canarias, en mis tiempos de estudiante era en Canarias, y ya entonces, no quiero recordar cuándo, pero ya entonces había científicos que decían que con el Sol el problema que teníamos era que no observábamos con la resolución suficiente, que muchas cosas iban a ocurrir por debajo de 500 kilómetros, 500 kilómetros, imaginaos lo que es ya, ¿no? Para Tierra era imposible detectarlo. Y lo que hemos visto es que hay un montón de actividad, como habéis visto, por debajo de esas escalas que SolarOrbit ha detectado y que está por toda la corona. Con lo cual ya tienes, por así decirlo, el capital, ¿no?, que te da esa energía en la base. ¿Cómo se sube eso hasta las capas más externas? Ahí entran en funcionamiento las ondas, ¿no?, y la turbulencia. Con lo cual, al final en la ciencia ocurre muchas veces eso, que hay dos escuelas y al final la naturaleza dice, yo no soy de ninguna escuela, yo uso lo que es más fácil usarme en este momento. Aquí uso turbulencia, aquí uso reconexión magnética. El caso es evacuar toda esa energía de exceso del núcleo solar al espacio, ¿no? No sé si me he explicado sin entrar mucho en MHD, ¿no?, como dicen, para abreviar. Sí, una curiosidad por haber trabajado en recubrimientos, el escudo solar. ¿Podéis darnos algún detalle del sustrato, del material de la capa, que creo que habéis dicho que era un fosfato cálcico, o no me acuerdo? Un fosfato de calcio, sí. Fosfato cálcico y titanio. Sobre titanio y la forma de recubrirlo, la tecnología de recubrimiento. No lo sé. No lo sé, sinceramente. ¿Es capa fina, capa gorda? Sí. No, es una capa muy fina. Vale. Es una capa muy fina. Lo que no te sé explicar es el mecanismo de recubrimiento fuego. Esto lo hizo una empresa británica nueva, de nueva creación. En principio, no sé si os lo habéis preguntado, ¿cómo es que es negro?
O sea, qué decir, todos sabemos que los coches negros, cuando los pones al sol, luego no hay quien entre. Entonces, parece una especie de contrasentido poner un escudo térmico que sea negro. En principio se pensaba hacer el escudo térmico en blanco, pero lo que se vio es que los recubrimientos blancos tradicionales que se habían usado siempre, cuando recibían la radiación solar, se oscurecían rápidamente. Entonces, y dañaban las propiedades del material. Con lo cual, esta empresa británica, digamos, le dio la vuelta a la tortilla y dijo, no, lo tenemos que hacer negro y un material que no se degrade con la radiación solar. O sea, yo creo que todos tenéis habéis hecho la experiencia de cuando una cosa la dejáis al sol, se puede volver opaca o se oscurece. Entonces, esta fue una idea bastante brillante de estos ingenieros de cubrir el panel de titanio con fosfato de calcio, que no se degrada. Y bueno, hasta ahora la verdad es que las temperaturas que medimos son más o menos estables, o sea, no vemos signos de degradación en el escudo. Es un elemento totalmente pasivo. ¿Cómo? El escudo es totalmente pasivo. El escudo es totalmente pasivo. El escudo son también sucesivas capas. También, o sea, no solo es titanio, también hay capas de lo que se llaman un material que usamos para el multilayer insulation. O sea, el escudo son varias capas, una después de otra. Luego tenemos una especie, muy pocos, para evitar la transmisión de calor por conducción, de pies que sujetan el escudo y luego lo unen con la plataforma. O sea, el escudo no es que esté flotando, está unido a la plataforma, pero tenemos primero la capa de fosfato de calcio, luego el titanio, que es relativamente fino también, luego tenemos capas de aislamiento, luego tenemos vacío, luego tenemos otra capa de aislamiento y luego sucesivos pies que conectan el escudo al cuerpo de la estructura del satélite, a esta caja de 3x4, de 3x2 por 2,7. Gracias. Si vas a internet y pones Solar Black y Envio con B, que es el nombre de la empresa, seguramente te dirá los detalles de cómo lo hicieron. Y también me gusta decir siempre que el fosfato cálcico es lo que usaban nuestros antepasados en las cuevas quemando huesos, ¿no?, para hacer sus pinturas en las paredes, y que el hombre del siglo XXI lo usa para proteger tecnología de alto nivel, ¿no?, con lo cual es algo... Primero felicitaros porque es una fascinación, así que enhorabuena y gracias por concedernos este rato tan interesante. Yo tengo una curiosidad con los procesos de misión de la ESA, de la Agencia Espacial, y claro, son muy distintos unos de otros las misiones, ¿no? Pero en vuestra experiencia, o sea, en este tipo de misiones, ¿cuánto se tarda desde que uno hace un planteamiento a la ESA que sale finalmente elegido? Son muy pocos, pero los que salen elegidos, hasta que realmente ya vuela la misión, ¿no? ¿Cuántos años? Y entonces, como es un tiempo muy considerable, ¿cómo de flexible es el proceso si hay obsolescencia tecnológica de algunos instrumentos? O sea, en un proceso de transformación tan acelerada como el que llevamos de la tecnología, cuando hay un instrumento que dices, pues es que esto está superado, hay uno mejor, eres capaz, hay procedimientos por los cuales puedes hacer un cambio, que no es, o sea... ¿Cómo lo aborda eso la Agencia Espacial? Sí. Vamos a ver, el proceso es larguísimo. Yo, el anterior Project Scientist de la misión, Richard Marsden, yo creo que he leído un artículo de Richard en las que yo creo que eran los primeros albores de la misión Solar Orbiter. El satélite, por ejemplo, que vemos en ese paper, totalmente diferente al que vemos ahora. En una de tus diapositivas se veía, aparece. En Tenerife, en 2001. Pero antes, yo creo el cartoon, que es un cartoon, ¿no? Exacto, yo creo que ya en 1997 ya se hablaba de Solar Orbiter. Lo que pasa es que no estaba todavía seleccionada por la Agencia Espacial Europea. O sea, los científicos proponen, hay comités científicos que evalúan el valor científico de la misión. Se empieza a hacer lo que se llama una fase A, que es ver si la misión es factible o no es factible desde el punto de vista de ingeniería y de dinero, como decía Javier. Y nosotros lanzamos en el 2020
y ya se hablaba de Solar Orbiter en el 1997-1999. O sea que pues son 13 años perdón, 23 años de desarrollo. Luego, los instrumentos. Los instrumentos no se deciden tan pronto. O sea, eso lo puedes decir tú mejor que yo, pero en estas propuestas iniciales para la misión, pues eso, se dice que queremos poner estos instrumentos, que sea una cámara de teledetección en rayos ultravioleta, queremos poner un STIX para rayos X, queremos detectar partículas energéticas, pero no se va al detalle del... Sí que se hace un estudio científico importante para dar un orden de magnitud de la precisión o de la precisión que esos instrumentos van a conseguir. Pero son órdenes de magnitud. Entonces, luego, aquí el tiempo juega a nuestro favor, o sea, según va avanzando la técnica, el científico que propuso EPD o el científico que propuso UI, el instrumento que ha hecho esta vídeo, ve que él puede, digamos, dar más de lo que había dicho al inicio, o sea, mejora el retorno científico de la misión. Y se puede hacer esos cambios, o sea, se introduce el mismo proveedor, ¿no? Hay una serie de proveedores que están... Bueno, los instrumentos los hacen las universidades, los institutos de investigación, o sea, ellos por ejemplo, es que en Solar Orbiter empezamos planteándonos 2016 y bueno, eso es para dar una charla entera de toda la misión, lo que ha habido, y yo entiendo que para un project manager el trabajar con 10 instrumentos, cada uno con su requisito, que esto me viene a mí a 1000, pero viene mal a aquel, es muy distinto que tener un telescopio con 3 instrumentos en el plano focal, que entonces tienen más controlado a los científicos, ¿me entiendes? Por la pechera. Cuando tienes tantos te puede ser una locura tremenda, y encima mi experiencia personal es que con Solar Orbiter se despistó un poco al principio el tema con el Prime, con el contractor, de lo que estaba haciendo. El satélite lo construyó Airbus Inglaterra. UK, y entonces nos focalizaron mucho al principio en los instrumentos y el gran gorila estaba por otro lado al final, yo creo, con lo cual es complicado. Pero también es cómo funciona la agencia. La agencia hay mucha geopolítica y al final tenía que ser un Prime británico el que tenía que hacerlo porque había esa deuda, y se eligió este Prime cuando no había experiencia en misiones espaciales. Entonces ha aprendido con el tiempo, claro. De hecho, ahora es el encargado de hacer Vigil, que es una misión que va a hacer... se va a poner en el punto lagrangiano L5 y es una misión que en tiempo real nos va a advertir de los fenómenos solares, básicamente. Nos va a decir, viene una... O sea, va a hacer lo que se llama space weather, o sea, tiempo, meteorología espacial. Y lo va a hacer esta empresa, Airbus Reino Unido, pero sí, cuando hizo Solar Orbiter no tenía experiencia para hacer una sonda interplanetaria. La cosa buena es que, bueno, Airbus tiene la rama de Reino Unido, la alemana, la francesa, entonces... Y la española. La española, efectivamente, y requieren... O sea, al final se ayudan, aunque son compartimentos un poco estancos. Aquí insisto otra vez en lo que he dicho antes. Muchas veces la colaboración internacional te hace andar más despacio. Pues porque es eso, a lo mejor si lo hubiéramos dado a otro contratista, o sea, a Airbus Alemania o a Thales Alenia en Francia, la construcción del satélite hubiéramos tenido menos problemas, pero ahora lo que sabemos es que tenemos otra industria más que sabe hacer sondas interplanetarias. Hay que sopesar un poco. Y luego, claro, y es mucha política, claro. Si lo comparas con NASA, es que NASA controla todo. Es el que da el funding a todo el mundo, el dinero. Da el dinero a la universidad, da dinero a JPL o APL para hacer la plataforma. Entonces, la ESA, ¿cómo controla el ministerio nuestro o al alemán o demás? Y un consorcio que sois varios y que este retraso... Es difícil, es siempre un tira y afloja. Está el tema del retorno. Yo aporto tanto, con lo cual tengo que recibir tanto. Entonces, este contrato se lo tenemos que dar a España o a Francia o a Alemania. Pero bueno, al final es eso. Al final lo que estamos creando es industria europea del espacio que va hacia arriba.
Y somos un socio muy fiable, porque una vez que empieza la rueda a girar, que se ha aprobado por la EFE y demás, ya no es como NASA, que de un año para otro te puede decir, hasta aquí he llegado. Ahora con el tema del presupuesto de NASA, que lo van a cortar, las colaboraciones que tiene la Agencia Espacial Europea con la NASA se caen. O sea, bueno, no es que se caigan, sino que NASA nos deja caer las aportaciones que ellos nos iban a hacer, dicen no. Y ahora nosotros nos encontramos con un, yo qué sé, el próximo satélite a Venus, que se llama Envision. Tenía un radar de apertura sintética, uno de los instrumentos más importantes, lo hacía JPL, el Jet Propulsion Laboratory en California, y ahora le han dicho no tenéis dinero para hacerlo, y ahora la agencia se encuentra con un satélite en la que uno de sus instrumentos principales probablemente no venga. Entonces nos hemos puesto enseguida a buscar industria europea, que nosotros sabemos hacer radar de apertura sintética, pero bueno, tenemos que ahora que buscar un proveedor, digamos, que nos cubra ese agujero. La mejor idea es traer a los ingenieros de JPL y científicos a Europa. Y lo malo de la NASA es que te dice estas cosas también de un año para otro. O sea, pero bueno, son los peligros. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, que me ha parecido extraordinaria, como fácilmente os podéis imaginar. Mira, volviendo al escudo solar, porque a mí me alucina, porque ¿cuál es el gradiente térmico? Te quiero decir, ¿qué espesor tiene y qué temperatura exterior puede aguantar y a cuánto baja la interior, ¿no? La mayoría de los sistemas y unidades que tenemos en el satélite están a la temperatura de esta habitación, más o menos. ¿Cómo es posible eso? Pues están a la sombra. Están a la sombra. Ingenio, eso es con mucho ingenio, ¿no? Que pasa están los ingenieros. Están a la sombra, como he dicho antes, cuando el satélite se acerca al Sol, el escudo siempre tiene que estar apuntando. O sea, si nos da el Sol por los lados, estamos perdidos. Y entonces el escudo es más grande, el satélite se esconde detrás, está a la sombra e incluso lo tenemos que calentar. Porque, bueno, el espacio está muy frío. ¿A cuánto estamos? A 4 Kelvin. O sea, la temperatura que nos mandasteis fue hasta 180 bajo cero. Puede llegar a tener. Y entonces, nosotros tenemos calentadores, ¿no? en los sensores. Si no te da el sol... ¿La temperatura del sol cuánto puede ser? Bueno, la cara exterior. El escudo tiene temperaturas de 500 grados. Los paneles solares que están expuestos al sol, si no los giramos, bueno, incluso girados, como he dicho, casi de canto a 80 grados, tenemos temperaturas en los paneles solares de 110, casi 120 grados. Y eso que están de canto. O sea, si los pusiéramos perpendiculares se fundían. Pero lo habitual es eso, unos 560 sí. en perihelio, a 0,28, sí. Y en la parte de sombra estamos a 80 bajo cero, más o menos. O sea, en 3 metros tienes un gradiente de 600 grados, más o menos. Gracias. Pero, claro, dentro tienes instrumentos, sí. Tienes combustible, no tienes hormigón y... Otra cosa es que los instrumentos, bueno, todos los instrumentos tienen su electrónica y la electrónica disipa. O sea, todos sabemos que cuando uno enciende la televisión o el ordenador se calienta. Entonces, es un equilibrio complejo. Tenemos que... Ese calor que disipan las unidades electrónicas lo tenemos que echar al espacio, porque si se quedara dentro del satélite, la temperatura dentro del satélite subiría a temperaturas inaceptables para que los instrumentos funcionaran bien. Entonces tenemos radiadores en los paneles, en las caras del satélite que están siempre a la sombra, están muy frías, y eso nos permite, como esas superficies están muy frías, nos permite echar el calor fuera, que generamos dentro, con la electrónica. Es que ricasco, de verdad, ha sido una maravilla, una gozada. Siento ser el que lo corte, pero bueno, teníamos que terminar. Agradeceros, José Luis y Javier, de verdad ha sido una conversación súper interesante y tomamos nota también para que el año que viene igual empezaremos un poquito antes para tener más tiempo. Y bueno, y si queréis y os apetece, pues tenéis ahí el bar para tomar algo y igual la gente se os anima. En cualquier caso, bueno, estáis invitadísimos a volver y hablamos para otra edición. Es que ricasco de nuevo y tercera a ti.